sacramentos, pues Jesucristo es nuestro fundamento. Somos la iglesia que reza el rosario, somos la iglesia de los intermediarios, somos la iglesia de la misericordia, ecumenista y que omite la discordia. He decidido ya no quedarme callado, dar testimonio como un buen bautizado. No soy cristiano en el que vive encasillado, por medio de su sangre ahora soy sellado. No soy católico por emoción, soy católico por convicción, papá. Ser católico, hermanos, tiene que ser una decisión, tiene que ser por convicción, porque yo me he encontrado con Cristo, porque he experimentado a Cristo en mi vida, porque Cristo ha transformado mi vida, he decidido optar por Él. Que la gente sepa por qué es católico. No basta ser católico. A mí me bautizaron. Yo nací en una familia católica. Muy bien, muy bien, muy bien. Pero no basta que tú seas católico por ósmosis, por ambiente y por clima. No, no. Tienes que ser católico por convicción. Por convicción. Yo tengo que saber por qué soy católico. Porque si no, si mi catolicismo no tiene raíces, al menor vendaval, pues se lo llevan, como pasa con tantos desgraciados que han sido engañados por los testigos de Jehová, o por los mormones, o por los adventistas, o por los cuáqueros, qué sé yo. ¿Por qué se los llevan? Si eran católicos, ¿por qué se los llevan? Porque su catolicismo no tiene raíces, no tiene raíces, y al menor soplido se lo llevan de calle. Pero cuando uno sabe por qué es católico, cuando uno tiene una fe con raíces agarrada al suelo, ya pueden soplar vientos. A mí la fe no me la quita nadie. ¿Qué tal, hermanos? Dios les bendiga. Sean bienvenidos una vez más a su canal, Católicos por Convicción. Les habla Richard Meléndez de Venezuela, director del Ministerio de Apologética Católica, Católicos por Convicción. Y bueno, en esta oportunidad vamos a tener un programa súper especial. De hecho, vamos a tener una clase, ¿no? Como a ustedes les gusta. A ustedes les gusta siempre estar aprendiendo, estar buscando libros, bibliografía. Y bueno, hoy vamos a tener una clase de un tema muy interesante, un tema poco comprendido realmente, ¿no? Hay muchos mitos y pocas verdades, ¿no?, que se conocen sobre este tema, porque es un tema un poco controversial, ¿no?, como es la masonería. Entonces vamos a conocer hoy lo que es la masonería y cuál es su relación con la Iglesia Católica, qué es lo que la Iglesia Católica dice, ¿no? Pero bueno, hoy no voy a ser yo el que va a dar la clase, sino que traemos a un experto, una persona que de verdad yo admiro, una persona que, bueno, tenemos una amistad desde hace unos años, ¿no? Y es uno de mis referentes, no solamente en este tema, ¿no?, que es la masonería, porque él fue prácticamente el que me indujo a estudiar, a conocer autores que hablaban de este tema, en un momento cuando me interesé por este tema, pero él es más mi referente en cuanto a temas de demonología. Y bueno, ya ustedes lo habrán visto en otros canales o en algún curso, ¿no? Y bueno, sin más, presento acá a mi hermano Víctor Gamboa. ¿Qué tal, hermano? Bienvenido. Gracias, mi querido Richbel, mi amigo. Como tú lo dices, ya de algunos años, y yo también, pues, guardo ese mismo afecto, ese mismo cariño, es mutuo, y siempre lo digo, pues, para mí tú eres un referente, o mi referente en el campo de la apologética católica. Así que te agradezco demasiado tu amable invitación, y es para mí un honor estar aquí en tu canal con tus seguidores. Es un honor para mí. No, de verdad, gracias por aceptar la invitación, hermano. De hecho, esto lo teníamos pendiente desde hace tiempo, ¿no? El tema de la masonería, pero bueno, no se había dado. Pero hoy pues llegó el día o la noche o cuando ustedes lo vayan a ver, ¿no? Porque este video va a quedar grabado para aquellos que no puedan verlo en vivo. Y creo que después lo vas a subir a tu canal, ¿no? También para que los hermanos puedan verlo allí. Pero es un tema que les pido que presten mucha atención, ¿sí? A los hermanos que estén allí presentes, porque hay muchos malentendidos, ¿no? Como el hermano Víctor Gamboa y yo hemos estado aclarando por Facebook y a veces nos tachan a nosotros de masones por hacer estas aclaraciones. Y no, nosotros somos católicos de rito latino, ¿sí? Para que quede más claro, ¿no? El hermano Víctor también es teólogo, ¿no? Ha estudiado teología, aparte de la demonología, o se ha especializado en la demonología. Entonces, creo que este tema va a dar mucho que hablar,
¿no? Tanto para bien como para mal, porque sabemos que van a haber personas que van a cuestionar, criticar, y van a haber otros que sinceramente sí van a aprender, ¿no?, sobre este tema. Y como les digo, hoy va a estar el hermano Víctor dando la clase. Yo voy a estar también aquí aprendiendo, como siempre, del hermano Víctor. Y bueno, este tema, repito, presten mucha atención porque vamos a aprender. Entonces, sin más, dejo acá al hermano Víctor. Pero bueno, vamos a recordarle a los hermanos, ¿no?, que le den like también al video, que lo compartan, porque lo importante es que la información llegue a aquellos que la necesiten, ¿sí? Aquellos que necesiten conocer de lo que hoy se va a compartir, pues ayúdennos a que les llegue, ya sea enviando el enlace por WhatsApp, por Facebook, por Telegram, o compartiéndolo, ¿no?, dándole me gusta. Eso ayuda a que el algoritmo lo muestre a más personas. Bueno, ahora sí, yo voy a estar detrás de los controles, estar allí atento a los comentarios. Si tienen alguna pregunta, también pueden hacerla. Pero creo que todo va a quedar claro, ¿no?, porque tiene bastantes diapositivas, bastante material que trajo el hermano hoy. Entonces, atentos acá a la clase. Entonces, bueno, dejamos acá al hermano con la diapositiva. A ver, perdón, acá. Bien, lo primero que quiero pedir es disculpas porque constantemente van a escuchar ustedes que voy a pedir al hermano Richbel que mueva las diapositivas, ¿sí? He presentado un problema yo, no Richbel, yo, con mi lacto, motivo por el cual Stringer lo he conectado de mi teléfono más no de mi lacto, así que me voy a guiar con mi lacto acá, pero las imágenes me hará el favor Richbel de pasármelas una por una, ¿sí? Antemano pido disculpas por ese inconveniente. Bien. Bien, vamos a empezar. Vamos a iniciar con las diapositivas, mi querido Risbel. Si por favor, si puedes ir avanzando. Yo te digo cuando pares. Bueno, avancemos una más, por favor. Esta es una frase en latín, perdón, en hebreo, ¿no? Que caiga la ira de Dios. Es una expresión que se utilizó. Recuerden, ya vamos a entrar un poco más de ello, pero es una frase que se utilizó durante la primera encíclica papal contra la masonería, que fue la de Clemente XII, allá por inicios del siglo XVIII. Ya vamos a hablar de ello, no se preocupen, pero me gusta esta frase, ¿no? Eso repercute mucho en la idea que tuvo la Iglesia contra la masonería, no en sus inicios, ya vamos a ver que no fue en sus inicios, pero sí posteriormente. ¿Ya? Vamos a despejar ciertos mitos sobre la masonería que yo considero que son importantes aclararlos. Siguiente, mi querido Richbel, yo también me voy a ir guiando acá. He utilizado fuentes bibliográficas, como es lógico, este es un tema académico, es un tema que compete a la historia y en consecuencia, pues, he necesitado fuentes bibliográficas, ¿no? Por ejemplo, este libro, La masonería, del profesor Armando Hurtado, lo tengo yo acá, ¿sí? Solamente que cambia la pasta, pero es el mismo libro. Yo quiero que sepan que todo lo que yo he traído lo he conseguido de libros, ¿sí? No estoy diciendo que la información que hay en el internet sea irrelevante, ¿no? Pero es mejor de los libros, ¿ya? Entonces aquí tengo este libro, La masonería, del profesor Armando Hurtado. Siguiente, mi querido Richbel, por favor. Ahí tengo yo el libro, La masonería en la Independencia de América, de uno de mis mejores autores, ¿sí? El libro del profesor José Antonio Ferrer Benimeli, ex sacerdote católico jesuita, hoy ya no lo es, o al menos no ejerce como sacerdote. El libro lo tengo en PDF, no tengo uno, tengo muchos libros de él y artículos académicos, porque este personaje es uno de los que al día de hoy es considerado el máximo experto en el tema de la masonería, ¿ya? Entonces, este libro yo creo que es fundamental para la exposición de hoy día. Siguiente, mi querido Richbel, acá tengo este libro que se llama La verdadera historia de los masones. Los dos autores son masones, los dos, Santiago Río y Jorge Blake. Este es un libro verdaderamente interesante porque aunque los dos son masones, ellos tejen la historia de la masonería, también sus rituales, etcétera, de una manera bastante equilibrada, bastante imparcializada. Es un libro verdaderamente formidable. Va a hablar sobre las logias españolas también, sobre la iglesia, por supuesto, también, de una manera muy respetuosa, quiero recalcarlo. Así que es una fuente muy, pero muy importante. El siguiente, Richbel, y yo creo que es la joya que yo tengo en mi biblioteca,
considero una de las joyas más importantes. Son los 5 diccionarios enciclopédicos de la masonería de Lorenzo Frau y de Rosendo Arús. Son libros que ya no existen, que ya no son publicados, están en pasta gruesa. Tengo una anécdota con estos libros. Yo compro libros usados y nuevos. En una ocasión donde yo siempre compro libros, me dice, doctor, yo tengo un montón de libros sobre la masonería, una enciclopedia, tengo para vendérselas. ¿En cuánto? 160. No, le digo, muy caro, no, me parecen extremadamente caros. Bueno, para no alargarles la anécdota, me los dejó en $60, que los considero regalados, porque cada tomo pasa los $100. ¿Sí? Yo tengo la fortuna de tener los 5 tomos, 1, 2, pues no sé si estos sean los números, 4, 5, ¿sí? Acá está otro. Así que son libros verdaderamente importantes y ya les voy a explicar por qué la importancia de estos libros. Obsérvenlo, y acá está el quinto libro, ¿sí? Estos libros es la enciclopedia universal de la masonería. En ellos hay rituales de la masonería. Estos libros fueron escritos principalmente para masones, por masones. Entonces este va a hablar sobre la historia de la masonería universal, va a hablar sobre los distintos ritos que hay en la masonería. Hay todo un diccionario en orden alfabético de personajes históricos de la masonería, acontecimientos, en fin. Yo creo que es lo más completo que he podido encontrar sobre la masonería y bueno, y tengo la bendición de tener esos libros para estudio propio. El siguiente libro que ustedes pueden observar en la imagen es La masonería en la historia de Ecuador, porque voy a tocar un poco el tema, es importante. El masón que ustedes pueden ver ahí en la imagen fue el profesor, abogado y licenciado Jaime Vélez Litardo. Él fue maestro masón grado 33 de la logia de acá de Guayaquil. Tuve el placer de conocerlo a él cuando yo estaba haciendo mi primer libro, que fue publicado sobre los testigos de Jehová en el 2017. Conversé con él en varias ocasiones. Mi pregunta hacia el maestro era, pues, si Charles Russell, fundador de los testigos de Jehová, había sido masón, y la respuesta de él fue tajante: no, no lo fue masón. Y no lo digo yo, lo dijo un maestro masón grado 33 que muy fácilmente pudo haberme dicho sí lo era, y no lo era. Ese libro que ustedes ven ahí, La historia de la masonería en el Ecuador, en esa pasta que ustedes ven en la diapositiva, fue lanzado recién el año pasado, si mi mente no me falla. Yo fui invitado a ese evento en calidad de historiador guayaquileño que soy, y fui al evento, por supuesto. Debo de aclararlo, por si acaso, para que no vayan a ver, después, él es hipócrita, es católico y se reúne con masones. Yo no soy masón, como bien lo dijo Richbald, pero en mi calidad de historiador tengo que estar metido en estos asuntos académicos. Y fui como académico invitado. Yo fui a la reunión que se dio a cabo en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Estatal de Guayaquil, y yo aquí tengo el libro en la primera edición. Casi ya la pasta no se observa acá. Aquí la cámara, perdón que no sepa manejar bien. Aquí casi no se ve la pasta, pero acá sí, perdón. Ok. Y este libro me lo regaló el mismo autor, que en paz descanse. Dios quiera que esté descansando en paz, no lo sé, no soy nadie para dar un juicio, pero él falleció, sus hijos son masones, y él pues me regaló no uno, me regaló 2, que es ese y el de acá, La masonería y la historia de la esclavitud en el Ecuador, porque ellos consideran que la esclavitud del Ecuador se abolió gracias a la masonería, cuando en realidad no es así. ¿Por qué? Porque no es que se abolió gracias a la masonería, se abolió gracias a un masón, que es distinto. Y fue el general José María Urbina y Viteri, presidente de la República, quien abolió en 1852 la esclavitud en el Ecuador. Pero eso no hace que sea la masonería la que haya abolido la esclavitud, ¿me entienden? El pensamiento, el criterio o la autoridad de una persona no habla en pro de una institución. Sin embargo, pues para ellos aducen que la masonería abolió la esclavitud, pero fue una persona en realidad. Pero en todo caso, ese libro es maravilloso. Perdón que tenga que tomar agua constantemente, tengo la garganta irritada por las clases que tengo que dar. A ver, siguiente, allá, no tengo más diapositiva en la imagen respecto a la bibliografía. Sin embargo, tengo otros libros que no los puse porque no los quería cansar con imágenes, pero los utilicé. Tengo este libro de acá, que también me parece muy importante, lo he utilizado también para estas referencias. Tengo este libro maravilloso que me lo regaló un ex seminarista de la Iglesia Católica, amigo mío, profesor Carlitos Quiñones. Él sabe la pasión que tengo por el tema, así que me lo obsequió, nos tomamos un café, él no lo iba a utilizar y me lo obsequió. Es un libro grande, bastante, yo diría yo, extremadamente documentado.
y los temas que más me gusta aquí es sobre la independencia, las independencias. Es maravilloso este libro. Y tengo este libro de acá que es uno de mis preferidos, porque este corresponde a un autor masón, pero del rito oriental francés, ¿no? Un rito bastante ateo, digamos ateo en realidad, diría yo mucho más liberal, y este libro pues sí que es verdaderamente contundente e incluso a veces duro con la iglesia. Es maravilloso este libro, verdaderamente maravilloso. Y tengo también este libro de acá, yo sé que tengo buena bibliografía masónica. Este libro de acá me gusta ciertas cosas con referente a la iglesia. No considero mucho a César Vidal como un gran autor, lo es, no digo que no, pero al menos para mí, mis fuentes no mucho, porque él es un hombre bastante confesional, de fe protestante, pero sin embargo, en este tema de la masonería sí considero que ha encontrado temas, argumentos, fuentes, documentación verdaderamente relevante, que también le he usado. Bien, no los voy a aburrir más con fuentes, tengo más libros, pero yo creo que por el momento eso es necesario. Objetivos del tema. El objetivo es poder realizar un profundo y correcto análisis de la masonería desde una perspectiva académica, demostrando lo que es históricamente comprobable y lo que forma parte del mito. Quiero aclarar lo siguiente, mis queridos amigos, antes de que empiece todo esto. Primero, que no soy masón. He sido invitado para ser miembro de la masonería, primero por el abogado Jaime Litardo, maestro que ya falleció, y en reiteradas ocasiones. De hecho, este sábado, hace 2 días atrás, fui invitado a una tenida blanca. Para los que no sepan, una tenida blanca es una reunión de masones donde permiten a los profanos es una persona que no es masón, para que participe en un ágape, en una conferencia, etcétera, y poder demostrar qué es la masonería. Si te gusta, te puedes quedar en la masonería, o sea, puedes empezar a realizar los procesos de admisión a la masonería para luego hacer tu iniciación. Es como una especie de propaganda interna, ¿no? Para la gente que viene de afuera. No asistí en esta ocasión porque tuve unos eventos particulares, ¿no? Me hubiera gustado estar. ¿Por qué motivo? Por mi afición a la historia, ¿sí? Por mi afición a la historia. No tengo pretensiones de ser masón. Si yo quisiera, simplemente ya lo hubiera hecho hace tiempo. Pero tengo muy claro el objetivo de mi vida. Soy católico y quiero morir en mi fe católica. De hecho, uno de mis deseos es ser diácono. Y a veces yo molesto con mi esposa, ¿no? Que la molesto, ¿no? Que me voy a iniciar en la masonería, pero es por broma, ¿no? Yo soy católico. Pero también quiero aclarar que en calidad de historia, yo, bueno, creo que Richbel exageró un poquito cuando dijo que soy un experto en el tema. En realidad, simplemente soy una persona que conoce lo básico de la masonería, me gusta el tema, y es lo que quiero compartirles, así que no quiero que tampoco se generen muchas expectativas conmigo, pero quiero aclarar eso, ¿no? De que no tengo pretensiones de ingresar a la masonería. Y todo lo hago desde la parte histórica. Yo soy católico. Eso por un lado. Así que no vengo a hacer apología de la masonería, pero tampoco vengo a atacarla, porque mi objetivo, yo no vengo en calidad de apologista para defender mi fe católica, porque en este caso no voy a mencionar una discrepancia como tal. Solito el tema se va a ir dando y ustedes se van a dar cuenta. Así que si ustedes ven que en algún momento, entre comillas, defiendo a la masonería, no es porque yo tenga una afinidad, sea filomasónico, promasónico, lo que sea, nada que eso, nada de eso. Simplemente me voy a pegar a lo que dice la documentación. La documentación va a hablar por mí. Yo solamente voy a ser un interlocutor de lo que dice la documentación. ¿Está claro? Ok. Creo que con eso debe de quedar totalmente claro de que no soy un masón tapiñado, etcétera, etcétera. Siguiente diapositiva, mi querido Richbel. Esta frase me encanta. La encontré en este libro que está acá. Sí, aquí mismo lo encontré. De Robert Ambelain. Perdón, en este, de Santiago Río, que dice: si para conocer el estado de vigilia bastara componerse de cuclillas, todas las ranas serían mudas. ¿Qué quiero decir con esta frase? Que para conocer verdaderamente a la masonería tienes que estar adentro, conocerla desde adentro. Nadie puede conocer mejor a la masonería sino una persona que está adentro, ¿ya? Y yo siempre pongo este ejemplo. Es como que un protestante me quiera a mí enseñar qué es lo que se hace dentro de un concilio o dentro de un cónclave de la Iglesia Católica, o que me quiera a mí enseñar sobre la Iglesia Católica. No es la persona idónea. La persona que viene desde adentro es la persona que puede hablar más de ella. Ciertamente, esto no tiene que ser una argumentación irrefutable, porque por algún motivo hay gente que cuando sale de una organización, lo primero que hace es hablar mal de ella, aunque estuvo adentro y conoce la realidad.
Y eso pasa incluso en nuestro mundo católico, ¿no? Cuando una persona que es católica sale de la iglesia, se hace protestante, aunque conoce la realidad de la iglesia, empieza a hablar pestes de la iglesia. Así que los argumentos de personas que han salido de la masonería y hablan de la masonería de manera muy, pero muy peyorativa, a mi juicio no son 100% fiables, por los motivos antes mencionados. Así que yo trato de buscar un equilibrio entre autores verdaderamente serios, que no se dejen llevar por prejuicios y de esa manera puede entender mejor este tema, que es apasionante, ¿ya? Entonces quiero que quede claro que yo voy a hablar desde la documentación, ¿sí? No soy masón, vuelvo a repetirlo por última vez, pero voy a hacer hablar la documentación como tal, ¿ya? Tampoco considero tener la verdad última. Ahí puede ser que en el grupo, ahorita entre los espectadores esté un masón y esté en contra de lo que yo estoy diciendo. Miren que yo tengo un amigo masón, se llama Marco Simbaño, un gran amigo mío, que fue que me invitó a la Tenida Blanca este día sábado, y me dice, mira, Víctor, en las redes y en internet se habla mucho sobre la masonería, e incluso sobre ciertas cosas que aparentemente son rituales, pero cuando tú estás adentro te das cuenta que nada de eso es cierto, o incluso se habla de ciertos personajes históricos de la masonería que no fueron masones, y sin embargo acá tenemos documentación que nosotros no la demostramos. Puede ser cierto, puede serlo. Pero yo, en calidad de historiador, lo que te tengo que decir es que si no existe el documento, no podemos probar que lo sea. Y a eso me voy a remitir, ¿ya? Bien, ahora sí entramos en tema. Yo creo que está todo claro. ¿Qué significa la palabra masón? Siguiente diapositiva, mi querido Richbel. La palabra masón procede de una lengua fráncica, de la lengua germana de los antiguos francos, ¿no? Del germánico maghon y del francés mascun, que luego pasaría al latín medieval, masá, que es el masonero, aquel que hacía la masa, para poder hacer las construcciones en las antiguas catedrales, y de ahí viene la palabra masón. ¿De dónde saqué este término? De este libro. Aquí está, del profesor Hurtado. De aquí saqué la etimología, está en las primeras páginas, como es lógico, ¿ya? Él lo hace de una manera muy extensiva, yo lo resumí en esta parte, ¿ya? Así que lo saqué de una documentación masónica directamente, ¿ya? Entonces, la palabra frac-mason, frac significa libre, masón, albañil. Albañil o maestro del artesano, ¿ya? Eso sí, esto lo que ustedes pueden ver en la pantalla son los símbolos masónicos más importantes, ¿no? Que ya vamos a hablar de ellos. En todo caso, la palabra masón significa libre albañil, un albañil libre. Siguiente diapositiva, voy a mencionar ciertas definiciones de la masonería. Y qué mejor que la definición que ellos mismos dan. ¿Sí? Yo no puedo fiarme de la definición de qué es la Iglesia Católica si me lo da un pastor o me lo da un anciano testigo de Jehová. No, me lo da la misma Iglesia. Bien, según la masonería, según estos autores de la enciclopedia masónica, Frau y Arauz dice, la masonería es un sistema de moral dentro del que caben los principios y creencias de todos los hombres, amantes de la humanidad y del progreso, y dotados de rectitud, criterio y buena voluntad. No estoy diciendo que esto sea exactamente cierto, ni lo que yo creo, simplemente digo lo que ellos dicen, ¿ok? Segundo definición de los congresos de maestros masones reunidos en Berna, en Suiza, en 1952. Dice que la masonería es una institución de iniciación espiritual por medio de símbolos. Estas dos definiciones, a mi juicio, me parecen correctas, de acuerdo a lo que yo he podido estudiar de la masonería. Siguiente definición lo da el Supremo Consejo Confederado del Rito Escocés Antiguo y Aceptado, reunido en Lausana, Suiza, 1875. La masonería es una escuela mutua del pensamiento. Cuando a mí me preguntan qué es la masonería, yo siempre inicio diciendo estas palabras. Es una escuela mutua del pensamiento cuyo progreso se resume así: vivir honradamente, obedecer las leyes del propio país, practicar la justicia, amar a los semejantes, practicar incesantemente por el bienestar de la humanidad y procurar alcanzar por medios pacíficos y progresistas su emancipación. Aunque a veces no sean muy pacíficos, ciertamente es que el código de ellos, de masones que yo conozco, es verdaderamente igual que el de nosotros, ¿no? Practicar la recta moral, tienen su familia. Miren, les cuento una anécdota. Cuando estuve en la casa de Jaime, maestro masón que era en esa época, yo le hice una pregunta que hoy me río de habérsela hecho, ¿no? Y me avergüenzo de habérsela hecho. Le pregunté, ¿ustedes son satánicos? Y ustedes me van a entender por qué les digo esto después. Y se me ríe y me dice, mira, Víctor, me dice, ¿tienes en tu billetera o en algún lugar de tu cuerpo una estampa o algo que te refleje como cristiano? Bueno, yo solo cargaba una crucecita. Bueno, yo te voy a mostrar, ven.
Me mostró en la biblioteca, en su casa, imágenes por todos lados, sacó de su billetera imágenes del niño divino, etcétera, de la Virgen. Entonces, me dice, yo soy más católico que tú. Bueno, los católicos también somos más, los masones también somos católicos, me dice. ¿Tú crees que yo puedo ser satánico? No, yo amo a la Virgen, amo a Cristo, amo a la iglesia, yo voy a misa, etcétera. En fin, bueno, entonces, esta gente, o al menos, no puedo decir en términos generales, pero muchos masones viven como un ser humano común y corriente. Tienen su familia, tienen sus esposas, van a la misa, viven con buenas costumbres, aman a los animales, ustedes me entienden. O sea, quitémonos esa falsa percepción de que el masón, por naturaleza, es satánico, es un vándalo, es un pro LGTBI, bueno, y todas esas cosas que ustedes pueden ver en redes sociales que no es cierto, que no es cierto. Por supuesto que hay masones o pueden haber masones muy malos, sin duda alguna, como también hay en nuestra iglesia, gente mala. O sea, ser católico no te hace santo. Lamentablemente quisiéramos que fuera así, ¿no? Pero ahí vemos católicos muy buenos que vivimos acorde a lo que nuestra madre iglesia nos enseña, pero también hay católicos que dejan muy mal a su iglesia, ¿no? Con sus actitudes y sus maneras de proceder. Así que el pertenecer a una organización no te etiqueta, salvo que seas un satanista y cosas por el estilo. Pero la masonería, como ya vamos a ver, no está ligado a este sistema satánico, como ya lo vamos a ver, ¿sí? Es uno de los mitos que vamos a romper. Bien, siguiente diapositiva. Lo que ustedes pueden ver ahí es un típico maestro masón, ¿sí? Con su vestimenta, tiene sus guantes, tiene su delantal. Se ve que ya es un maestro masón por los guantes, por las insignias que tiene, ¿sí? Y vamos a hablar un poquito acerca de cada uno de estas, no todas las prendas, no nos vamos a aburrir, pero ciertamente las más importantes, ¿ya? En la siguiente diapositiva vamos a definir quién es el gran arquitecto del universo. Eso depende, porque tiene que quedar claro esto, que la masonería no es una organización única, homogénea, no. Tenemos que hablar de las masonerías, porque hay muchos ritos en ellas, totalmente diferentes, incluso a veces opuestas entre ellas. Hay masonería mixta, masonería exclusivamente de mujeres, hay, que es lo que llamamos masonería de adopción, también hay la masonería sola estrictamente de hombres. Hay masonerías que son o que son creyentes en Dios, hay unas que para nada no son creyentes en Dios en lo absoluto. Ya vamos a hablar de los ritos. En todo caso, dependiendo qué tipo de masonería se define lo que es el gran arquitecto del universo. Para la masonería del rito regular, masonería regular, que es la del rito escocés antiguo y aceptado, la masonería escocesa, inglesa, el gran arquitecto del universo es Dios, como tal, Dios. No es el diablo, no es Satanás, no es Lucifer, no es Baphomet, es Dios. Pero ese Dios depende de la fe que tú tengas, porque en la masonería no existe una prohibición de que entre una persona cuya fe religiosa sea prohibida. No, puede ingresar así mismo como lo ingresa un católico, puede ingresar un musulmán, puede ingresar un judío, puede ingresar un agnóstico, puede ingresar un esoterista, un cabalista, en fin, en ese sentido ellos no te prohíben. En consecuencia, el gran arquitecto del universo va a ser tu Dios, el que tú creas. Y esto es lo que hace, y ya vamos a hablar al final también, incompatible con nuestra fe católica. Entonces, eso, cuando se trata de la masonería, principalmente del rito oriental, del rito francés, es una masonería más bien no teísta, tampoco deísta, pero es una masonería un poco más agnóstica, mucha gente diría atea en realidad, porque ese gran arquitecto del universo sería es el fin último del objetivo del masón. En este caso, que tú te conviertas en el gran arquitecto del universo mediante la pulición de una piedra bruta, que es, cuando tú entras a un templo masónico hay dos tipos de piedra, una piedra bruta que representa tu ignorancia y una piedra ya morfológicamente bien estructurada que representa tu intelectualismo, tu moral, tu fe, tu rectitud, que ha sido moldeada a través del tiempo mediante la simbología y ritos masónicos, ¿no? Entonces, dependiendo del rito, es a quien definimos como el gran arquitecto del universo, ¿ya? El símbolo que suelen utilizar es la pirámide y el ojo que todo lo ve. Cabe recalcar que esta iconografía del ojo que todo lo ve y el símbolo no es un símbolo exclusivamente masónico. De hecho, es un símbolo cristiano, católico. Y la iglesia, la masonería lo adopta, ¿por qué? Porque los orígenes masónicos, los orígenes de la masonería son católicos. Y ya vamos a hablar de eso. No se molesten, no se espanten, no se rasguen las vestiduras, ya vamos a hablar de eso, pero lo cierto es que los orígenes sus integrantes son católicos como tal. La masonería nace dentro del seno de la Iglesia Católica. Entonces, es por eso que vamos a ver simbología masónica dentro de templos católicos.
que hoy consideramos simbología masónica. En la Catedral de Guayaquil, que le llamamos la iglesia matriz, cuando usted entra a la iglesia del Sagrario, que es una iglesia que está al lado, un poco más pequeño, usted va a ver este símbolo, el triángulo y el ojo que todo lo ve. Bueno, eso representa la Santísima Trinidad. Cualquiera diría, es un símbolo masónico. Bueno, sí, bueno, un símbolo siempre representa algo dependiendo del lugar donde se lo use. Eso también tiene que quedar claro. Por cierto, la pirámide que aparece en el billete de $1 no es un símbolo masónico ni fue inventado por masones, ¿sí? Las personas que lo inventaron no eran masones, el único que era masón era George Washington y sin embargo él no fue autor del símbolo. Los que lo hicieron no eran masones, así que no es un símbolo masónico como tal. Por cierto, entre paréntesis, la tumba de Charles Russell, fundador de la masonería, no es una pirámide, ¿sí? La tumba es rectangular y está su nombre y su cara. Al lado hay una pirámide que ciertamente sí la tiene al lado, pero no por la masonería, porque no hay documentación que lo muestre que haya sido masón, sino porque él era un amante de la piramidología. No lo digo yo, lo dice un libro que se llama Perspicacia para comprender las Sagradas Escrituras, tomo 2, página esa página no lo recuerdo, pero que yo los tengo por si acaso. Y también está en el libro Historia de los Testigos de Jehová, así que también lo tengo, donde habla que Charles Russell era un aficionado por la piramidología. De hecho, las 2 veces que erró sobre el fin del mundo lo hizo basado en análisis matemáticos erróneos, por supuesto, de la pirámide de Giza, de Egipto. Así que no tiene nada que ver esa pirámide masónica, entre comillas, en la tumba de Russell. Eso es otro mito. Y se los digo yo, que hice un libro sobre los testigos de Jehová. Cuando pretendía hacer la masonería y Charles Russell, tuve que eliminar ese capítulo porque lo vi inconsistente, así que en mi libro no aparece eso. Siguiente diapositiva. Si hablo un poco rápido, entenderán que es por cuestión de tiempo. La escuadra simboliza la rectitud que debe tener todo masón como principio. Si los masones no andan pensando en acabar, en destruir, en poner una bomba, en sacrificar niños, ni nada de esas cosas. Los masones andan pensando en cómo servir al prójimo, en cómo servir a su familia, cómo servir a su vecino, en fin, como lo hacemos nosotros los católicos. Así que ellos también practican la rectitud que debe tener todo masón como principio. El compás representa los límites que debe tener todo masón. Los guantes blancos representan el símbolo de la pureza, ¿sí? Bien pudieran usar guantes negros y decir que ellos, pues, representan el mal, el satanismo, lo harían abiertamente. Bien pudieran hacerlo. Como si hay logias que lo hacen y ya van a ver por qué. Pero eso no significa que toda la masonería sea así. Y estos guantes es obligatorio en todas las tenidas, ¿sí? Una tenida son reuniones masónicas, ¿sí? Oficiales, ¿no? El mallete, en la siguiente diapositiva, mi querido amigo Richwell, el mallete o el martillo o maza con 2 cabezas que emplea el venerable maestro y los vigilantes. No voy a entrar mucho en ello porque la bibliografía es extensísima, nos bastarían creo que 5 clases o más para hablar de ello, pero todo tiene un símbolo y un significado. Los golpes dirigen los trabajos que hacen los hermanos, ¿no? Y normalmente el mallete lo usa solo el gran maestro o los grandes maestros. El mandil es el símbolo por excelencia porque evoca a la antigua profesión de los masones operativos que trabajaban en los antiguos, conventos donde se hacían, o sea, se realizaban las antiguas catedrales góticas. Entonces el delantal usado por los masones en la logia es su ornamento y varía según el grado que posea cada uno, ¿no? Los mandiles están adornados por sus diversos grados con medallas, imágenes del sol, la luna, etcétera, etcétera. Por cierto, cuando un masón recién ingresa a iniciarse, el mandil es completamente blanco y puro, no tiene ningún símbolo, ¿sí? Cuando usted ve a un masón que tiene un mandil blanco sin ningún símbolo es porque recién se ha iniciado. Siguiente diapositiva, mi querido amigo. Vamos a ver nosotros ahí, que pasemos la imagen. No, una anterior. No, ahí no sale una imagen o no se logra ver. Ya, no se logra ver la imagen. Acá sí, lamentablemente, no sé por qué. Ahí estoy yo, estoy yo en una logia masónica de Guayaquil. ¿Sí? Ahí no se alcanza a ver. Pero acá tengo yo la imagen, es una logia masónica de Guayaquil y hay una placa que dice templo masónico porque ese lugar fue el primer templo masónico que tuvo Guayaquil, luego funcionó el edificio de Diario El Universo, por Abel Pérez Pazmiño, en fin, bueno, no voy a entrar en ello, pero lo cierto es que ahí muestro de que mi trabajo es de campo, chicos, ¿sí? Repito, mi trabajo es de campo. ¿Ya? Si ustedes algún día me ven
porque la gente me critica, como dice Richard, ¿no? A veces la gente me quiere mucho por la parte de la demonología, pero por la parte de la masonería creen que soy masón porque hablo con ellos, me tomo foto con ellos, pero es por mi carácter de historiador. Quiero que lo entiendan y lo comprendan, ¿sí? Repito, si yo quisiera ser masón, hace rato lo hubiera hecho, pero no tengo ningún interés. No tengo. Me llama mucho la atención, sin duda alguna, pero ante todo yo quiero el diaconado permanente. Eso es algo que abiertamente lo sabe mi familia. Bien, chicos, siguiente diapositiva, vamos a entrar a lo que es la masonería operativa. La masonería operativa se habla de los principios de la masonería, ¿sí? ¿Qué es la masonería operativa? Son los antiguos albañiles, gremios de artesanos que se dedicaban a la construcción de iglesias, de catedrales. En la antigüedad, en la Edad Media, había muchos gremios, gremio de zapateros, el gremio de hacheros, gremio de peluqueros, gremio de músicos, de literatos, pero los más importantes eran estos, los gremios de albañiles. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Ellos utilizaban la geometría y la física, y la aritmética y las matemáticas, y eso lo hacía superior a cualquier otro gremio. En consecuencia, estos eran hombres muy respetados y muy respetables. Y es por eso que de todos los gremios, estos fueron los que perduraron con mayor importancia. Entonces, vamos a entrar al primer periodo en la siguiente diapositiva y quiero que pongan atención a esto que les voy a decir. En el primer periodo, en el que la masonería es denominada operativa porque trabajan, operan, ¿sí? Construyen catedrales. ¿Qué catedrales van a construir? Católicas, pues amigos, católicas, ¿sí? Los masones empiezan a construir iglesias católicas. ¿Por qué? Porque resulta que estas personas que construyen las catedrales católicas son los mismos frailes, ya benedictinos, ya de otra orden religiosa. Recuerden ustedes que en la Edad Media no todo el mundo tenía acceso al estudio. Quienes los tenían eran los sacerdotes. Entonces, los primeros arquitectos albañiles eran frailes católicos. Y es por eso que dice el profesor José Antonio Ferrer Benimel, que en el siglo XVIII pudo encontrar más de 5.000 logias en distintos templos benedictinos, en monasterios benedictinos, cistercienses y otras órdenes más. ¿Por qué? Porque estos eran los primeros masones. Por eso les dije yo que los orígenes de la masonería son cristianos, son católicos. ¿Por qué? Porque lo que les estoy diciendo. ¿Sí? Entonces, en la siguiente diapositiva, ahí podemos ver lo que les estoy diciendo, ¿no? El abad, que era la autoridad máxima del monasterio, normalmente asumía la responsabilidad de diseñar los planos y de dirigir las obras. Aunque muy pronto al lado de los monjes arquitectos aparecieron los arquitectos laicos, ¿ya? Entonces habían arquitectos laicos, monjes, que hacían de masones. ¿Qué es ser masón? Ser un albañil en la Edad Media, ¿ya? Quiero recalcar que para este entonces ellos no tenían ritos como los que vamos a ver ahora, como los que tienen ahora. Tampoco se vestían, con excepción de los guantes y los mandiles, ¿sí? Y vivían en perfecta armonía con la iglesia. Pues obvio, pues, ¿no? Eran monjes, eran sacerdotes y no había ningún inconveniente con la iglesia. ¿Ya? Quiero recalcar que existe documentación que prueba que estos masones operativos existieron. Digo esto porque al día de hoy incluso se pone en tela de juicio una continuidad entre la masonería operativa y la masonería especulativa. La especulativa es la masonería de hoy, la que empieza a ser sentenciada por la Iglesia Católica. Y esta es una de las documentaciones. Por ejemplo, existe un documento llamado London Mason Livery Company. Perdón mi pronunciación en inglés, soy honesto, no sé inglés. Para los que saben inglés, discúlpenme mi pésima pronunciación. Entonces, se habla de que la compañía de esta compañía de gremios masónicos fue fundada en 1220 en Inglaterra y admitía masones con licencia dadas por el mismo rey de Inglaterra. Y también funcionaba en las ciudades de Chester, Newcastle, Durham y Yorkshire. Me imagino que así se pronuncia, ¿no? Entonces vemos nosotros que en la Edad Media, 1220, ya existía una compañía de masones con licencia dada por el mismo rey. ¿Sí? El siguiente documento es un documento muy antiguo que fue descubierto hace poco, que es la Carta de Bologna, la Carta di Bologna, que fue redactado originalmente en latín por un notario de Bolonia a partir de las órdenes del alcalde de Bolonia, Bonifacio di Cari, el día 8 de agosto de 1248, y actualmente se conserva
el documento original, que es uno de los pocos originales que hay de la masonería medieval, en el archivo del Estado de Bolonia. Esta documentación es importante porque en la siguiente diapositiva vamos a ver que este es el documento original más antiguo que tenemos de la masonería y fue escrito incluso al poema Regius, que se creía que era el más antiguo, que fue escrito allá por el año 1390. Hoy ya no, hoy la Carta de Bolonia es más antigua que el poema Regio, el manuscrito de Cocchi, que fue escrito en 1430, y el manuscrito de Estrasburgo también, que fue escrito y reconocido por el Congreso de Ratisbona en 1459, ¿no? Y hay estos otros documentos, ¿no? Entonces, todos estos documentos prueban la existencia de la masonería operativa, concretamente eso, ¿sí? Los grados, aprendiz, compañeros, maestros, cuánto duraba para pasar de un grado a otro, en fin. Entonces, miren lo que dice en la siguiente diapositiva respecto a la Carta de Bolonia, no los voy a aburrir mucho, lo que dice Ferrer Benimeli. Dice que tanto por el aspecto jurídico cuanto por el simbólico y representativo, que es tres aspectos, simbólico, jurídico y representativo, la Carta de Bolonia de 1248 con sus documentos anexos nos ponen en contacto con una experiencia constructiva que no fue conocida y que interesa a la moderna historiografía internacional, sobre todo a la masonería, porque lo sitúa por su cronología e importancia hasta ahora no conocida a la altura del manuscrito británico Poemas Regius, del que es muy anterior y que hasta ahora fue considerada la obra más antigua e importante de la masonería, ¿no? Entonces, observen la siguiente diapositiva. Miren cómo inicia el documento, chicos. Está en perfecta armonía con la Iglesia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Carta de Bolonia, documento masónico. Estatutos y reglamentos de los maestros del muro y la madera, así también se le llamaban, ¿sí? Los Liberti Muratori también se le llamaba, así lo reconoce el Papa Clemente XII. He aquí los estatutos y reglamentos de la Sociedad de los Maestros del Muro y la Madera, hechos en honor de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, de la bienaventurada Virgen María y de todos los santos, y para el honor y el buen estado de la ciudad de Bolonia, etcétera, etcétera. Recalco esta parte para que ustedes empiecen a comprender esa relación íntima que había entre esta masonería operativa y la Iglesia, para que botemos de la mente, anulemos de nuestra concepción, de nuestro pensamiento, la idea de que la masonería nace e inmediatamente es abolida por la Iglesia, es considerada satánica, del diablo y cosas por el estilo. Eso no existe en la historia original, en la historia fehaciente de la masonería. Vemos que la masonería como tal en sus inicios es estrictamente cristiana católica. Ya vamos a ver cuándo surge el rompimiento con la Iglesia. Bien. En la masonería, siguiente diapositiva, Richard, en la masonería operativa tienen estos tres grados, los mismos grados que se mantienen hasta el día de hoy en la masonería especulativa. El grado de aprendiz, compañero y maestro. Observen ustedes la imagen, chicos, y me adelanto a decirlo, pues es que yo sé que van a haber comentarios negativos también, así que pues el que habla con la verdad no tiene miedo a nada, ¿no? El maestro masón que ustedes ven ahí es el doctor, abogado, hasta el día de hoy es el actual maestro masón de la logia del Ecuador, aquí en Guayaquil, el abogado Héctor Vanegas. Yo estoy al lado de él en la siguiente foto, y esta foto que nos tomamos fue precisamente el evento que les comenté a ustedes en un principio, ¿no? En la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil, donde se presentó la nueva edición del libro del maestro masón Jaime Vélez Litardo, ¿ya? Entonces, él como gran maestro llevó a cabo la ceremonia y yo fui invitado, así que por si acaso, el dije que tengo en el pecho es un dije templario, por si acaso a alguien se le ocurriera decir que es un dije masónico. Y el hecho que yo esté ahí no me hace masón, repito, estoy en calidad de académico historiador invitado. Aunque repito, no soy un experto en la masonería. Yo me divulgo acá en Guayaquil en otros aspectos de la historia de Guayaquil, no necesariamente la masonería. A ver, en el grado de aprendiz, que es el primer grado, según el Estatuto de Ratisbona, de 1459 va a cambiar a los estatutos de hoy. Por ejemplo, los obreros tenían contraseñas manuales y toques. Eso no va a cambiar, consigna verbal. Pero observen ustedes, chicos, que el periodo de tiempo para pasar de aprendiz a compañero duraba entre 5 y 7 años. Hoy en día los masones se quejan y lloran porque quieren pasar en el primer mes o a los 6 meses. ¿Ya? A los 2, 3 meses ya quieren pasar de aprendiz a compañero. Cuando en la edad medieval estamos hablando que era entre 5 y 7 años. ¿Ya? Y un maestro no podía tener más allá de 2 o 3 discípulos. Era muy reservado
el estudio con su maestro. Y ellos solían recorrer muchas partes de Europa durante 2 o 3 años para perfeccionar el arte de ¿qué? El arte de la albañilería, ¿sí? Que es para lo que ellos estaban preparados, el arte de la construcción, de la arquitectura. El grado de compañero, en la siguiente diapositiva, dice que prestaba juramento de no divulgar los secretos del orden. Eso es cierto y se mantiene hasta el día de hoy. Así que para ser recibido compañero, el aspirante debía someterse a una serie de ceremonias, de rituales de sumo interés, ¿ya? Miren, chicos, uno de los principios, bueno, no me voy a adelantar a ello, ya ustedes lo entenderán. Lo cierto es que la masonería, como toda institución, como toda, incluida nuestra Iglesia Católica, tiene sus secretos. Dígame usted, ¿quién no tiene un secreto? Nosotros como Iglesia Católica tenemos secreto y que no puede revelársela a nadie, por supuesto. Veamos en el cónclave. ¿Quién puede ver lo que pasa dentro de un cónclave? Nadie. Ok, ahí es solo un ejemplo por citar uno. Bueno, ellos también tienen su secreto, ¿ya? Así que el tener un secreto en realidad no es malo. Lo que sucede es que, ¿qué puede pasar en el secreto? Y eso está ligado en el trasfondo histórico de lo que está aconteciendo en el momento. Y ese es el motivo por el cual se empieza a condenar la masonería. Ya lo vamos a hablar de ello, ¿ya? Bien, esta diapositiva me la voy a brincar porque no quiero alargarlo. Aquí yo estoy señalando qué hacen el aspirante, qué hace el aspirante cuando, en la siguiente diapositiva, qué hace el aspirante cuando empieza a ser iniciado, pero no los quiero, ustedes van a tener acceso a la diapositiva porque la charla queda grabada, ¿ya? Entonces, quedará ahí, ¿ok? En la siguiente diapositiva también, mi querido Risbel, vamos a saltárnoslas y vamos a entrar a la masonería especulativa, ¿ya? Entonces, en concreto, para ya definir y dejar la primera parte, la masonería operativa eran sencillamente albañiles, arquitectos, artesanos, gremios de artesanos que construían catedrales. Miren, chicos, hasta el día de hoy suele pasar esto. Cuando ustedes ven una construcción muy grande, un puente, una carretera, los albañiles, ¿qué hacen? En el mismo sitio de la construcción hacen pequeñas cabañitas, ¿verdad? Esas cabañitas es lo que ellos llamaban logias, que es lo que hoy llaman logias a los templos donde ellos se reúnen. Ahí ellos se reunían, jugaban, bebían, hablaban del arte que tenían que realizar, los trabajos, etcétera. ¿Ok? Eso se realiza, ¿por qué? Porque ellos hacían obras muy grandes y normalmente la gente que venían de otras ciudades no tenían ocasión de ir a sus casas, sino que vivían mientras duraba la construcción. Así se originan las logias masónicas. ¿Ya? Eso quiero que quede claro. Masonería especulativa. Aquí ya empieza el problema con la iglesia, pero no de entrada. Observen esto. En el siglo XVII, las logias abrieron sus puertas a... ¿Por qué? Porque cuando la iglesia empieza a ya dejar de construir catedrales, los masones o albañiles empiezan ya ellos a tener trabajo, ¿sí? Y en consecuencia, las logias empiezan a abrirse a otro tipo de pensamiento. Por cierto, cabe recalcar que las logias masónicas no fueron las únicas que fueron censuradas en la Edad Media, ¿sí? Las logias, repito, de albañiles, de artesanos, de peluqueros, todos ellos, como se reunían en grupos cerrados, empezaron a tener problemas por esas reuniones que no se permitían. En la antigüedad, en la Edad Media principalmente, cuando habían grupos que se reunían en silencio, era considerado peligro para el Estado, ¿sí? Era peligro, porque ahí podían fraguar ideas que estén en contra de la monarquía y de la iglesia. En consecuencia, el hecho que te reúnas en secreto ya constituye un acto de peligro para el Estado y para la iglesia. Entonces, eso es lo que se prohibía en un principio. Ahí parte el germen, en realidad, de los acontecimientos a las distintas prohibiciones que vendrán. En la masonería especulativa van a permitir que ya no sean solamente los arquitectos, sino músicos, médicos, escritores, literatos, científicos, que empiecen. ¿Por qué? Centrémonos en el tiempo. 1717 es la época en la que empieza lo que llamamos la época de las luces, la época de la ilustración. Entonces empiezan a haber grandes filósofos como Voltaire, como Montesquieu, Diderot, de Alembert, etcétera, Diderot, etcétera, que abrazan pensamientos llamados enciclopedistas. Por eso me decía Jaime Ricardo, maestro masón, él me decía, ¿no? A nosotros nos llaman enciclopedistas, ¿no? Por eso, porque ellos forman o se inicia la masonería especulativa con este tipo de pensamiento, el pensamiento de las luces.
que ellos llaman así, de las luces, ¿no? Bien, entonces aquí el objetivo ya no va a ser construir catedrales, sino construir al hombre, ¿sí? Es construir la parte intelectual, moral del hombre y transformar esa piedra bruta en una piedra angular. Es lo que ellos dicen, por si acaso. Bien, y es así que en la siguiente diapositiva, un 24 de junio, día de San Juan, ellos lo celebran con su santo patrono, San Juan, en Juan Bautista, 1717. En la fiesta de San Juan se reunieron 4 logias de masones aceptados en Londres, acordando la creación de la Gran Logia de Londres dirigida por el Gran Maestro. El primer Gran Maestro de esta obediencia masónica fue Antonio Sayer, elegido en 1717 para encabezar la Gran Logia de Londres y de Westminster. Y luego va a ser el siguiente maestro, John Teófilo de Sagulier. Este autor, John Teófilo de Sagulier, junto con James Anderson, van a ser 2 personajes preeminentes porque ellos van a redactar las llamadas constituciones de Anderson y lo van a hacer por orden del duque de Montagu. Entonces, esto es el inicio de la masonería especulativa, que según este autor de aquí, Robert Ambelain, que es el que está aquí en el libro, del rito oriental francés, dice que esta masonería, que ellos se consideran la única masonería regular, es decir, oficial, para él no lo es. Y da los motivos y voy a explicar por qué. La Constitución de Anderson refleja lo que diríamos para nosotros los católicos el catecismo. Bueno, para ellos es la Constitución. En realidad se llaman constituciones de la francmasonería. Pero en la historia nos hemos quedado como Anderson por ser el autor. Cabe recalcar que James Anderson fue un pastor presbiteriano escocés. Y Teófilo de Sagulier también fue protestante. Este documento fue escrito en 1738 y editado en 1813. Ustedes pueden ver en la imagen las constituciones de James Anderson. Y miren esta siguiente diapositiva, uno de los requisitos que más suele llamar la atención es que para las constituciones de Anderson como iniciación masónica es necesario que no seas un ateo estúpido y tampoco un libertino irreligioso. Miren ustedes, en la masonería especulativa del rito escocés no se permiten ateos. ¿Por qué? Por lo que hemos dicho, porque los orígenes de la masonería operativa son cristianos católicos, así de sencillo. Es por eso que ustedes van a ver 5 de los elementos más importantes que tiene que haber un templo masónico. En ellos está la Biblia, la Sagrada Biblia, y ellos la abren en el libro de San Juan. Y cuando hacen juramento, ponen la mano en el libro de San Juan e inician alabando a la Santísima Trinidad, a la Virgen María y a la Iglesia, aunque ustedes no me lo crean. Bien, esto dice la Constitución de Anderson, que ustedes la pueden leer un poco más. Por supuesto, es un documento grande, ¿no? Este es simplemente un pequeño párrafo, que es el que yo quería mostrar. Bien, la primera logia, siguiente diapositiva, la primera logia, que es la que acabamos de mencionar, se fundó con estos personajes. Y Jorge Paine, que fue nombrado Gran Maestre de la Gran Logia de Londres. Jean Teófilo de Sagulier, pastor protestante francés. Anthony Sayer, trazador de planos, y el duque de Montagu como Gran Maestre en 1721. Johnson era un médico que cobraba sus honorarios. Miren chicos este dato, que les voy a decir atentos. En la masonería operativa, el médico, el sacerdote católico y el pastor podían iniciarse en la masonería sin ser masón. ¿Cómo es esto? Podían iniciarse en el primer grado de aprendiz y compañero, pero como una especie de visitante. ¿Por qué? Porque los masones no tienen sacerdotes masónicos que oficien matrimonios masónicos. Quien lo hacía era el sacerdote católico o el pastor protestante. No tienen un sacerdote que dé la extrema unción o el rito de requiem en funerales. Así que llamaban a los sacerdotes católicos. Entonces el sacerdote católico, el pastor protestante y el médico examinaba al futuro iniciado, que todo esté bien en la parte psiquiátrica, en la parte médica. Entonces una vez que ellos daban o ejecutaban su trabajo, que por cierto era remunerado, salían de la logia y no seguían siendo masones. Por eso es que hay muchos personajes en la historia que dicen ser masones pero que no lo fueron. ¿Se entiende la idea? O sea, el sacerdote podía ingresar a la masonería, casaba a los futuros masones o moría la persona, le daba
Requiem, etcétera, y salía y ya está. Y no era masona. Quiero que quede claro eso, porque eso poca gente lo sabe. Y eso es lo que va a pasar con James Anderson. Siguiente diapositiva, mi querido Richard, que Robert Ambelain alega de que él no fue masón regular porque no hay ninguna documentación que demuestre que James Anderson haya sido masón operativo. ¿Ya? Y como él era pastor, lo más probable es que la siguiente, mi querido amigo, lo más probable es que él haya ingresado simplemente como pastor, lo que les acabo de mencionar. Entonces, en una masonería operativa, él ingresaba, ejecutaba un matrimonio, un velorio, qué sé yo, y se acababa. Entonces, no hay pruebas que demuestren que él haya sido masón operativo. En consecuencia, para el rito francés, él no es un masón regular. Y en consecuencia, la masonería escocesa no es regular como dicen ser. Pero bien, eso es pelea de ellos, allá entre, ¿cómo es que dice el refrán? Allá entre blancos que yo soy negro. Okay. 5 normas masónicas. Primero, esto está en la masonería universal. Usted lo va a ver en todos los libros que tengo aquí. Usted va a ver estas 5 normas masónicas. Reconocer e invocar en sus trabajos al gran arquitecto del universo. Normalmente, Yahvé o Jehová, como le queramos llamar. Dios, ¿sí? Dios. Considerar la Sagrada Biblia como volumen de ley sagrada. Cabe recalcar que al considerar la Biblia como volumen de ley sagrada, no se consideran dogmas, sino el libro como autoridad de tu fe. ¿Se entiende? Así que la Biblia no la pisotean, no la escupen, no la patean, no hacen nada de esas blasfemias contra la Biblia. Por el contrario, la tienen en un sitio muy venerado, donde, repito, el juramento se hace con la mano puesta en la Sagrada Biblia. Así que le dan la reverencia y veneración al texto sagrado. Y le digo porque lo he visto, ¿ok? Indefectible fidelidad y total devoción a la patria, ¿sí? Eso es algo que, pues, por su ideología libertaria, progresista, ellos están ligados mucho a la parte republicana. Y remitirse a los antiguos deberes para lo no tratado en estos principios. Esta definición o estos 5 puntos se encuentran en la Asamblea de Delegados Masones de Winterthur el 21 de mayo de 1949 de la Gran Logia Alpina. Pero esto está en todos los ritos, principalmente de los ritos escoceses, ¿sí? Cabe recalcar que dentro de una logia está prohibido tener conversaciones de religión, de tu fe religiosa, de política, a menos que no sea de carácter instructivo. Bien. Siguiente, mi querido Richwell, voy a mencionar unos cuantos ritos, nada más. Siguiente, por favor. Los más importantes, no me voy a enfocar en todos, son muchísimos. El rito escocés antiguo y aceptado, que es el más común, acá, al menos acá en Ecuador, en Perú, me imagino que en Venezuela también. Es el rito más conocido en América y en Occidente. Según las constituciones, fue creado el rito, porque recuerde que la masonería existe desde 1717, pero el rito fue creado en 1786. Entonces está comprendido por 3 grados. La masonería simbólica azul, que comprende los 3 primeros grados, aprendiz, compañero y maestro. En el siguiente diapositiva vamos a la masonería encarnada o grado capitular, que va del grado 4 al 18. Luego la masonería negra o grado filosófico, del grado 18 al 30, y la masonería blanca o grado sublime, del 31 al 33. ¿Ya? Estos son los 33 grados famosos del rito escocés. No todos los ritos masónicos tienen 33 grados, ¿sí? Hay unos que tienen 18, otros tienen 99, depende del rito, ¿está claro? Pero nosotros más conocemos esto porque esto es lo que más está en Occidente. El rito de emulación, siguiente diapositiva, es un rito... Ay, chicos, miren, esto me da risa un poco, pero bueno, ya vamos a tratarlo. Es un rito usado principalmente en Inglaterra, posee también los 3 primeros grados, ¿sí? Los grados azules, como es el aprendiz, compañero y maestro, ¿ya? Y este es un grado muy caballeresco, ¿sí? Se evoca mucho a los caballeros templarios y a la Orden de Malta, ¿ya? Nada más digamos eso, ¿sí? No quiero entrar en detalles en esto, porque los masones aducen ciertas corrientes masónicas que ellos parten de los caballeros templarios, pero eso es un mito y ya lo vamos a demostrar. El siguiente es el rito de adopción, es el que yo mencioné en un principio, es el rito femenino, donde aceptan mujeres. El rito escocés no acepta mujeres, pero este rito de adopción sí. Es un rito femenino que existe en España y en Francia y se compone de 5 grados. Casi siempre son esos 3 primeros grados. Maestra perfecta y soberana ilustre escocesa. ¿Ya? Este es un rito alternativo. Primero fueron masonerías mixtas hasta que luego hubo el rito de adopción. Para sorpresa, chicos, en la siguiente
Para sorpresa, bueno, este ya no existe, pero existió el rito evangélico, el rito masónico que tenía como objetivo la propagación del evangelio, de los evangelios de la Sagrada Biblia, ¿sí? Pero, por supuesto, bajo un velo masónico. Se reunían en el castillo de Waldenstein. Ya no existe este rito. Rito de los bosques, la particularidad de esta masonería, que era una logia masónica o varias logias masónicas que se reunían en la selva para servir de mutua ayuda a los hermanos que vivían en la selva. Masonería oculta, esto es una masonería bastante esotérica, alquimista, es la masonería donde se basa el tema de la numerología, la aritmética, la filosofía oculta de Cornelio Agripa. Es una masonería altamente ocultista. Por eso yo les decía, la masonería no es satánica, pero hay ritos donde se mezcla el esoterismo, el cabalismo, el de cábala por si acaso, que van a confundir la palabra con canibalismo, del cabalismo, de la cábala, el esoterismo, la alquimia, etcétera, en distintos ritos. Y este es uno de ellos, la masonería oculta. ¿Y por qué será esto, chicos? Porque ciertos miembros tienen este tipo de pensamiento y luego lo introducen en sus propias masonerías. Pero no es que la masonería lo forma de esa manera. Quiero que quede claro. Este siguiente rito es un rito muy importante, el rito de Memphis Mizraim. Es un rito de inspiración de la Orden de los Rosacruces, fundado por Giuseppe Garibaldi, que es la imagen que ustedes pueden ver en el centro, y quien fuera primer gran maestre en 1881. Ahí vemos a Churchill, Winston, como miembro del rito de Memphis Mizraim, y el señor que ustedes ven vestido con túnica masónica es precisamente el autor de este libro, Robert Ambelain, francés, ¿no? De Robert Ambelain. Este hombre alcanzó de los más grados de la masonería francesa y escocesa incluso, o sea, un hombre, una eminencia en su tema, ¿no? Aquí vamos a ver en la siguiente, que corresponde al rito de Mizraim, la primera serie, masonería simbólica. Bueno, ustedes lo van a poder leer. La imagen que ustedes pueden ver abajo, no sé si ustedes la reconozcan, en el mundo de la demonología la vamos a reconocer fácilmente. Ella es Madame Blavatsky, fundadora del teosofismo, una corriente esotérica, ocultista, y ella es su fundadora. ¿Ya? Ustedes pueden buscar más en internet, que es el teosofismo, y aquí está su fundadora. Ella, por medio de la herencia de su abuelo y su padre, pertenecieron a las logias masónicas. ¿Sí? Y es por eso que en la masonería vamos a ver estos tintes esotéricos, porque personas como esta, como Madame Blavatsky, van a hacer un sincretismo entre sus pensamientos ocultistas, esotéricos y alquimistas con la masonería que ellos practican. El rito de George es un rito muy conocido, principalmente en Estados Unidos, también en México. Aquí ustedes pueden ver al presidente, a uno de los, no sé, dicen llamados próceres de México, bueno, está en duda eso, pero en todo caso a Benito Juárez perteneció a este rito, ¿ya? De acuerdo con los registros de Juárez, él se inició en la masonería, hay documentación que lo prueba, que se inició el 15 de enero de 1847 en la logia Esfuerzo de la Virtud número 81 del rito de George. Y en sus propias palabras dice que es un hermoso sistema moral, se refiere a la masonería, o lo que es lo mismo, una asociación de hombres honrados, libres y de buenas costumbres que buscan el perfeccionamiento de la humanidad. Palabras de Juárez, no mías. Ok. Siguiente. Vamos ahora sí a entrar a la parte mitos masónicos, que esta es la parte que más me gusta. Bien, mi objetivo no es desprestigiar a nadie, no es ese mi objetivo. No estoy diciendo que yo sea superior a otra persona. Repito, yo no soy experto en el tema, no lo soy. Pero mi hobby hacia el tema hace que pueda por lo menos enseñar alguito de lo que sé. Y en consecuencia quiero develar ciertos mitos. Según el connotado historiador Alberto Bacena, que lo utilizan todos los católicos antimasónicos, dice que la masonería es satánica y que adoran a Baphomet. Y que en el grado 29 del rito escocés antiguo y aceptado se sacrifican niños, se pisan crucifijos y se defecan en las hostias consagradas. Esa imagen que ustedes pueden ver del profesor es una entrevista que a él le hacen, está en YouTube, pueden buscarla así con ese mismo nombre, donde él habla de esto. Así que no me lo he inventado, lo pueden escuchar ustedes mismos. Ahora bien, cabe recalcar que el profesor Bárcena jamás ha estado en una logia masónica. Creo que nunca ha ingresado a una de ellas, mucho menos ha estado en un ritual, pues obviamente no es masón. Y lo que él alega es que lo escuchó de otro autor, que me parece que es de la
del padre Manuel, ay, se me escapa el nombre ahora. Bueno, él lo menciona en el video, ¿ya? Él lo menciona. Él menciona un experto en masonería, que ahorita se me escapa el nombre, les pido disculpas, pero él lo menciona en el libro. O sea, que él cita a otro, o sea, que ni siquiera es de primera fuente. Pero en todo caso, vamos a derrumbar este mito. ¿Les parece, chicos? La realidad es que, la primera realidad es que Baphomet, ¿quién es Baphomet? Es un personaje ficticio que les explico algo rapidito. Allá en la Edad Media, los caballeros templarios que fueron creados por el patriarca de Constantinopla, y bajo la autoridad del obispo de Roma, el Papa de Roma, ellos fueron creados con el objetivo de proteger a los peregrinos cristianos que iban a Tierra Santa en manos de los musulmanes, de los moros. Pero estos caballeros templarios no solamente ganaban batallas, sino que conforme ganaban batallas, ellos adquirían tierras, alimentos, es decir, que adquirieron poder. Esto causó celo en la alta jerarquía de la Iglesia Católica e hizo que instigaran contra el Papa en contra de estos caballeros templarios. Para esto, el rey Fernando IV el Hermoso, Felipe IV el Hermoso, le debía mucha cantidad de dinero a los caballeros templarios, dinero que no quería pagar. Así que entre el rey y el Papa Clemente V orquestaron una injuria. Tengo que decirlo, lo dice la historia, no me lo estoy inventando yo. Y es que los caballeros templarios adoraban a Baphomet, que es el macho cabrío o Satanás. Por supuesto, esta acusación nunca se pudo demostrar. Y los caballeros templarios fueron llevados a la hoguera, perdón por la bulla, un viernes 13 de octubre de 1306, día de donde nace posiblemente el día de la mala suerte, el viernes 13, de donde sale el día moderno de mala suerte, y fueron quemados a la hoguera. ¿Qué sucede? Que mientras eran quemados a la hoguera, algunos se pudieron escapar, y entre ellos, el último gran maestre, el fundador fue Hugo de Payens, 1818, pero el último gran maestre, después de 11 años lo capturan y lo queman, pero en el momento en que lo van a quemar, él anuncia una especie de sentencia, que tanto el Papa como el rey van a morir de manera inmediata, y así fue. De ahí vino la maldición del gran maestre, ¿ya? Entonces empezaron a haber mitos. Los caballeros templarios fueron prácticamente erradicados. Unos dicen que a lo mejor pudieron escapar, se refugiaron en Escocia, otros en Francia, en fin. Lo cierto es que aparentemente se desintegró la orden. Entonces, Baphomet es un nombre, posiblemente la desambiguación del nombre Mohamed, Mahoma. Ustedes saben que había esa pugna entre la iglesia y los maometanos. Así que Baphomet es un personaje ficticio, no existe. En la Biblia no existe ningún demonio llamado Baphomet, ni siquiera en los primeros siglos del cristianismo. Eso es un invento, un invento. Baphomet no existe. Diga quien no diga, así usted. Y ustedes lo van a encontrar en libros ya de necromancia, en libros, en Grimorio, ustedes lo van a encontrar en la demonología moderna. Pero literalmente Baphomet fue un personaje inventado. Bien, vamos al siguiente. En el grado 29 del rito escocés antiguo y aceptado. Observen, chicos, que, y esto sí me da un poquito de risa, porque dice el doctor Barcena, citando a otra persona, que ahí se sacrifican niños, pisan crucifijos y cosas por el estilo. Bien, pues les tengo la mala noticia que yo tengo el rito del grado 29, perdón, en el libro, en uno, no sé cuál tomo está aquí, pero está en la parte de los ritos. Déjenme ver si no es en este. No, en este no es. Es uno que habla solo de los ritos. Déjenme ver. Rapidito. Ritos. Aquí están los ritos. A ver. No, este no es. Es que quiero que lo vean porque quiero que ustedes comprendan que yo tengo los ritos. Y he revisado todo el rito 29. Todo, chicos. Todo. Me he tomado porque las letras son chiquititas. Nociones generales de la masonería. Rito. Aquí están los ritos. Aquí están los ritos. Aquí está el rito del caballero Rosacruz, príncipe de Jerusalén. Aquí está el grado 13º, que es el caballero del arco real. En fin, aquí está. Déjenme ver si aquí está el 29. Rito de damas o de adopción. Déjenme ver el 29. Bueno, aquí está, chicos. ¿Ya? El rito del grado 29. Y me he tomado la molestia de revisarlo todo. Pues, para sorpresa del profesor, este rito es uno de los más cristianos que hay. ¿Por qué? Porque este rito del grado 29 también se le llama el rito de San Andrés, apóstol de Jesús, hermano de San Pedro. Y este rito está relacionado con la caballeresca y con los caballeros templarios. Así que este rito de aquí
lamentablemente es uno de los ritos más cristianos que tiene la masonería, donde se exalta la cruz. Es todo lo contrario. O sea, bien pudiera, y esto, miren chicos, si solamente es sentido común. Si un católico, si yo soy católico y yo entro a la masonería, no voy a perder mi fe católica, aunque tenga mi afinidad por la masonería. Pero si a mí me invitan a un ritual donde tengo que pisar un crucifijo, ¿ustedes creen que no me voy a salir de ahí? Bien, lo último que van a hacer es eso, pisar crucifijos, ¿sí? Peor defecar hostias o cosas por el... O matar niños, imagínense. Esas son cosas que se les inventó una persona que ya van a saber ustedes quién se la inventó. Pero lo que quiero que quede claro, que yo me he leído el Reto 23, no hay nada de eso. Por el contrario, se exalta la cruz y el cristianismo porque este rito es extremadamente cristiano, por ser el rito de San Andrés. Si ustedes desean o alguien desea, se lo hace saber al profesor Rizal Menéndez. Y yo me comprometo en tomarle foto a todo el rito 29 y se los puedo pasar por WhatsApp a Rizal y Rizal se lo hará pasar a la persona que lo desee, si es que quedan dudas. ¿Ok? Siguiente diapositiva, vemos a otro autor que yo personalmente no confío mucho, aunque asimismo es muy utilizado por los antimasónicos, que es el Sir Abad Gallardo, un ex masón que se convirtió gracias a me parece que a una peregrinación y una mariana, me parece que, ¿no? Bueno, lo de la conversión me parece genial, estoy totalmente de acuerdo, bendito sea Dios, ¿no? Que prefiere la fe católica y más aún mariana, ¿no? Pero él alega ciertas cosas que él vivió en la masonería, según él, bueno, ese es su argumento, por supuesto, pero repito, yo personalmente como historiador no podría tomar todo su argumento a rajatabla con fidelidad, puesto que él sale de la masonería y no sé por qué motivo sale, yo no sé si lo expulsaron. Y en consecuencia, cuando una persona sale, habla mal de la institución a la que perteneció, normalmente. Es por eso que usted no le puede creer ahora a Fernando Casanova, que salió de la iglesia. ¿Qué hizo Fernando Casanova después de que daba flores sobre la iglesia católica? Ahora que sale de la iglesia, ¿qué hace? Habla peste de la iglesia católica, ¿verdad? Cosas que son infundadas, incongruentes. Bien puede ser una persona, en este caso, no estoy diciendo que lo estoy acusando que está haciendo, es a mi juicio que puede hacerlo. Por eso no me fío de los argumentos de él. Yo prefiero autores que sean totalmente imparciales, como Ferrer Benimeli, que tanto Richbel como yo estamos de acuerdo. Nos gusta mucho ese autor, creo que somos de la escuela de Ferrer Benimeli, ¿no? Imagínense esta lógica, ¿no? ¿Se pisa o se escupe un crucifijo? Bueno, profanar un símbolo religioso sería una aberración contraria a los principios masónicos. Donde en los principios masónicos te dicen que tienes que venerar la Biblia, que es el libro sagrado, resulta que pisar un crucifijo va en contra de los principios masónicos. Especialmente si estamos hablando de un grado, el 29, cuya enseñanza es precisamente la tolerancia religiosa. ¿Cómo íbamos a insultar o a menospreciar un símbolo religioso? Millones de masones en todo el mundo son cristianos de una u otra confesión. ¿Crees que si se les pidiera cometer un sacrilegio de semejante calibre, no habrían miles de quejas al respecto en medios y redes sociales? En la práctica solo hay algún ex masón, por eso puse la imagen del señor Sir Abad Gallardo, que sostiene esa mentira y que casualmente vive de propagar esa mentira en medios. Es mi juicio, mi apreciación. Si ustedes no están de acuerdo, están en todo el libre derecho de decir, no estoy de acuerdo, creo lo que dice el señor Sir Abad Gallardo, está perfecto. Ustedes pueden pensar de esa manera. Es mi apreciación. Puedo estar equivocado, pero es mi apreciación. Bueno, aquí puse a estos dos personajes de los que ya hablé, con el mayor respeto que se merecen por su trayectoria, principalmente el doctor Barcena, ¿no? Bueno, estas son las palabras que dice y que yo tomé textual, o sea, me tomé la ocasión de escuchar el video donde el profesor Barcena habla y escribirlo por si acaso, ¿sí? Así que esto lo copié tal y cual como lo dijo él, el profesor Barcena, lo copié literalmente, a ras. Ustedes lo van a poder ver. El sacerdote que no me acordaba el nombre es el sacerdote Manuel Guerra, que antes no me acordaba el nombre, ¿ok? O sea, él cita a un tercero. Todo esto habla el profesor Barcena. Ustedes lo van a poder ver con tranquilidad, que es lo que yo acabo de refutar. Para mí esto no es cierto. Y lo tengo como demostrar con documentación. Bien. ¿Quién fue el causante? Siguiente diapositiva, mi querido Ribe. ¿Quién fue el causante de propagar esto de que en la masonería se adoran a Lucifer, a Satanás, a Bogomeca, hay sacrificios, rituales,
todas estas cosas. Bueno, en la siguiente diapositiva ustedes tienen a la persona, al culpable. Ese caballero que ustedes ven ahí de lentes, que no es el Papa, por supuesto, ya está el Papa León XIII, es el que se inventó, se llama Leo Taxil, un escritor francés que, en la siguiente diapositiva, se le adjudica la llamada broma de Taxil. ¿En qué consiste esto, chicos? Miren, Leo Taxil primero perteneció a la Iglesia Católica, ¿ya? Pero este era un hombre bastante de moral muy perniciosa, ¿sí? Era un hombre verdaderamente sin escrúpulos, ¿ya? Y empezó a atacar a la Iglesia Católica, así que el Papa lo excomulgó. Cuando el Papa lo excomulgó, el hombre se inicia en la masonería en el año 1881, me parece, no recuerdo la fecha exacta. Cuando se inicia en la masonería, empieza a despontrincar en contra de la Iglesia Católica. Y es ahí que él alcanza notoriedad como masón. Alcanza grados muy grandes. Pero ¿qué pasa? Que este hombre no había dejado de perder su pillería. Acá en Ecuador decimos pillería, el que es pillo, ladrón, ratero. Y empezó ¿cómo es que se dice? A plagiar libros. Cuando los masones se enteran que plagia libros, los excomulgan de la masonería. Y oh sorpresa, Leo Taxil se hace más católico que San Juan Bautista, perdón, que Santo Domingo Sabio o que San Juan Bosco. ¿Me entienden? O sea, el hombre, por arte de magia, se hizo ultracatólico, ¿ya? Y empieza a despontrincar en contra de la masonería. ¿Qué es lo que hace? Se inventa los ritos satánicos de la masonería, empieza a decir que en la masonería se adora Baphomet, que se sacrifican niños, que hacen orgías. Todos esos disparates que ustedes escuchan se lo inventó este caballero, ¿ya? ¿Y qué pasa? Que en la siguiente diapositiva, mi querido Richard, que él luego, en el año 1897, por cierto, él tuvo audiencia papal con León XIII, León XIII le levantó la excomunión, León XIII mismo le sufragó los libros, lo hizo viajar por todo el mundo, el hombre se hizo famoso, adquirió cualquier cantidad de dinero. Cuando obtuvo todo eso, le dio la puñalada al Papa, al sumo pontífice. En una reunión en la Sociedad Geográfica francesa, me parece, él dice en 1897 que todo fue una broma, que todo lo que había dicho la Amazonía era una broma, que en realidad se lo inventó. Eso causó un revuelo. En la siguiente diapositiva, Richbel, el 19 de abril de 1897, ante el asombro general de los presentes en la Sociedad Geográfica de París, dijo lo siguiente el mismo Leo Taxil: el Paladión ya no existe. Es decir, toda la bula que se había inventado en contra de la masonería. Yo lo creé y yo lo destruí. Salió por la puerta trasera antes de cualquier reacción de la gente ironía. Todos quedaron boquiabiertos cuando se enteraron que él había inventado el mito satánico dentro de la masonería, sacrificios, Baphomet y todos esos pisar crucifijos y todas esas cosas. Se lo inventó este caballero para después decir que él se lo había inventado, que nada era cierto. Claro, ya había obtenido dinero, ya había obtenido fama, ya había bajado por el mundo, no le importó nunca a la iglesia, por eso se volvió a burlar del Papa y lamentablemente pues el Papa cayó en la trampa, ¿no? Es por eso que uno de los papas que más encíclicas papales ha escrito sobre la masonería, en contra de la masonería, es precisamente León XIII y el Papa Pío IX. La masonería y los caballeros templarios. ¿Quién se inventó ese mito? Bueno, este hombre que también, que ustedes ven aquí, bueno, que es una gráfica, un dibujo, ¿no? El caballero Andrew Ramsay y el varón Carl von Hum, aunque casi siempre se le adjudica a Ramsay. Él se inventó para dar credibilidad a la masonería de un origen templario, pero fue un invento. En realidad, si ustedes rastrean desde el punto de vista histórico, la masonería operativa no tiene ninguna relación con los caballeros templarios, así que esto no es más que un mito. Aunque los caballeros, los masones se vistan de forma ridícula con ornamentas templarias, yo he visto al mismo Héctor Vanegas vestirse con ornamentas templarias, lo cual me parece ridículo. En la logia del Ecuador han puesto 2 caballeros templarios acá en Guayaquil. Yo lo critiqué públicamente en Facebook, yo lo critiqué, pues para los que estén pensando que soy masón, yo lo critiqué porque me parece ridículo, no tiene ninguna conexión los caballeros templarios con la masonería. Esto fue un invento de este caballero. Así que en la masonería hay muchos mitos, chicos. La masonería y el comunismo. Otro mito, que el comunismo tiene iniciación masónica o los masones son comunistas. Pues no, esos 2 caballeros que ustedes ven ahí, que son Lenin y de Trotsky, en la Tercera Internacional de Moscú suprimió la masonería, pues que es incompatible, puesto que la masonería propaga la fraternidad universal.
y los derechos del hombre que van en contra del comunismo. Y en ese sentido, este caballero en la siguiente diapositiva que ustedes pueden ver, que es Jean Jaurès, que era un escritor y periodista francés, que era dueño del periódico del Humanité, que era un periódico comunista y masón al mismo tiempo, tuvo que elegir entre seguir siendo masón o ser comunista. Y esto lo dice Ferrer Benimeli. Y entonces el escritor y el periodista francés eligió ser masón y vendió el periódico comunista, porque entre la masonería y el comunismo había una incompatibilidad. Así que ese mito de que todo masón es comunista y todo comunista es masón es mentira. Ciertamente pueden haber comunistas que profesen la masonería o masones que tengan la ideología comunista, pero eso no quiere decir que ambas sean una misma rama. Siempre hay excepciones, ¿no? Bien. Voy a avanzar un poco más por la cuestión del tiempo. Otro de los mitos. La masonería y los Illuminati. Vamos, este es uno de los más ridículos que puede haber. Los Illuminati sí existieron. Y digo existieron porque no existen. Así lo digan. Ustedes van a ver que en la televisión, en YouTube hay tonterías, que sí, que John Travolta y todos estos personajes famosos. Bueno, ya no existe John Travolta. Personajes de ahora, qué sé yo. Son Illuminati que controlan el mundo y todas estas payasadas. En realidad los Illuminati fueron los Iluminados de Baviera, una sociedad secreta de la época de la Ilustración, fundada el 1 de mayo de 1776 por el señor Adam Weishaupt, profesor de Derecho Eclesiástico, porque este hombre era religioso, por si acaso. Pero este hombre tenía un pensamiento liberal, un pensamiento de la Ilustración, así que él vio necesario penetrar en la masonería para poder propagar sus pensamientos, que si lo hacía afuera podía ser sentenciado por la iglesia. Y es ahí, perdón, disculpen, es que él ingresa a la masonería. Pero estando en la masonería, él va a mezclar la masonería con la fundación de su orden, que es de los Iluminados de Baviera. Entonces hay un sincretismo entre las dos. Luego la orden de los Illuminatis será extinguida y quedará la masonería, pero esa masonería quedará impregnada de los elementos Illuminatis que impregnó Adam Weishaupt. No sé si me entienden o me cachan la idea, ¿no? A la que quiero llegar o si yo me hago entender. Pero eso no quiere decir que los Illuminati sean masones, los masones son Illuminati, o pero aún que hoy existen Illuminati. Eso no existe, ¿no? Estas personas eran gente enciclopedista, gente que propagaban el racionalismo, no eran diabólicos, endemoniados, que querían acabar con el mundo, ni eran pro abortos y todas esas cosas que ustedes escuchan, ¿no? Eran sencillamente gente como Voltaire, así de sencillo, ¿ya? Por cierto, Voltaire fue un masón. Los masones se adjudican a Voltaire y ensanchan sus ornamentas, ¿no? Pero lo que no saben es, o no quieren admitir, o les cuesta, o quizás les dé vergüenza admitir, es que Voltaire se inició en la masonería una semana antes de morir. Así que su iniciación en realidad, más que una iniciación por vocación, en realidad fue simplemente honorífica. El que sí fue masón fue Mozart. ¿Quién fue el culpable de inventarse esto de los Illuminatis? Un youtuber, señores, un youtuber. Así que para la próxima, cuando relacionen a los masones con los Illuminati y digan que Illuminati, acuérdense que fue un youtuber, este señor que está aquí, ¿sí? Que tiene millones y millones de dólares por las millones de visitas que le dan los conspiranoicos que no se dedican a estudiar ni a leer libros, sino a adquirir cualquier contenido basura que hay en las redes sociales. Ahí está el payaso que se inventó esta idea, ¿no? Vamos a la siguiente, la Revolución Francesa de 1789. Señores, para que ustedes lo sepan, la Revolución Francesa burguesa, que es la napoleónica, que por cierto, nunca existió esta frase de libertad, fraternidad e igualdad de la masonería que tienen hoy en día en esta revolución, porque esa frase fue inventada en la Revolución Francesa Socialista de 1846. ¿Está claro? Así que este lema, libertad, fraternidad e igualdad, no tiene nada que ver con Napoleón, sino con la Revolución Francesa Socialista, no con la burguesa. Y para que ustedes lo sepan, durante la Revolución Francesa burguesa o napoleónica fue perseguida la masonería al punto de quedar prácticamente aniquilada. Así que buena parte no era masón, ¿ya? Fue perseguida. Las Cortes de Cádiz. Cuando ustedes entren en internet, a veces hay cosas buenas también, busquen la lista, chicos, desen el tiempo, si es que quieren, pues no, a mí sí me gusta. Busquen todos los diputados que asistieron a las Cortes de Cádiz. ¿Qué son las Cortes de Cádiz? Resulta que Francia invade España. Bueno, España no existe, chicos. España es un término, es una nación moderna.
1840 y pico, algo así. ¿Sí? Primera mitad del siglo XIX, para que lo sepan. Lo que existían eran los reinos, las coronas, corona de Castilla, corona de Aragón, el reino de Granada, etc. Eso es lo que existía, eso era lo que hoy mal llamamos España. Nunca nos conquistaron los españoles, nos conquistaron fueron los reinos o las coronas, que es distinto. Entonces, cuando las coronas fueron conquistadas por Francia, por Napoleón, aquí en América, que hoy llamamos América, ellos le llamaban los territorios de ultramar, se formaron las llamadas provincias. ¿En dónde? En Cádiz, porque Cádiz fue una de las pocas provincias que no fueron conquistadas por los franceses. ¿Y qué pasa? Que ahí se armaron provincias, y de acá, de los reinos de acá, de las coronas de acá, llevaban diputados. De Guayaquil fue el prócer José Joaquín de Olmedo, no fue el único, fueron algunos. Por ejemplo, de la audiencia de Quito, fue José Mejía del Valle Lequerica, quiteño. Esos dos ecuatorianos, hoy diríamos ecuatorianos, fueron para allá. Que por cierto se le adjudica como que son masones y no lo son. Bueno, estos personajes eran diputados, eran sacerdotes, juristas, escritores, notarios, pero la mayoría eran sacerdotes y obispos. Así que, por cierto, en 1812 las Cortes de Cádiz condenó a la masonería. ¿Cómo es que la masonería, las Cortes de Cádiz estaba repleta de masones, solo por el hecho de que ellos eran liberales? O sea, ser liberal te hace masón. Mira la incongruencia. Estos eran liberales, sí, pero pro-republicanos, porque ellos fueron a defender a las coronas en contra del usurpador francés. ¿Por qué? Porque en los reinos de ultramar gobernaba Pepe Botella, el hermano de Napoleón, José Bonaparte, que era un borracho y un sátrapa. Entonces, observen ustedes que estos eran verdaderamente liberales, pero al mismo tiempo eran republicanos y no eran masones, sino por el contrario, persiguieron a la masonería. Lógicamente, alguno de los miembros tuvo que haber sido masón, sin duda alguna, pero decir que las Cortes de Cádiz fue una orquestada por la masonería, eso es históricamente es insustentable. No me puedo extender más por el tiempo, ¿ya? Aquí vemos en la gráfica, en la siguiente diapositiva, el prócer guayaquileño José Joaquín de Olmedo. Ahí están los virreinatos. Todos estos virreinatos y enviaron diputados. Bueno, para el que no conozca, Olmedo fue el famoso poeta que hizo el poema El canto a Junín o el canto a Bolívar, el poema más famoso de América. Y este hombre fue prócer de la independencia guayaquileña y también prócer de la independencia ecuatoriana junto con Bolívar. Bueno, ese es un tema que equivale a otra charla, ¿no? La gente cree que solamente Bolívar independizó unas faldas del Pichincha, que ciertamente lo hizo, en realidad lo hizo Sucre, pero lo que poca gente sabe es que este hombre independizó primero Guayaquil, es decir, que cuando Bolívar llega, Guayaquil ya era independiente. Y este hombre, Olmedo, crea la primer ejército llamado División Protectora de Quito para defender, junto con los próceres de Chile, de Perú, de Argentina e incluso de Inglaterra y de Colombia, por supuesto, con el Libertador Bolívar y Sucre, para defender lo que quedaba de la Real Audiencia de Quito de las manos del coronel Aymerich quiteño. Pero bueno, no los voy a meter mucho más en ese tema. No los quiero aburrir con el tema de la historia ecuatoriana, porque la gran mayoría de aquí no debe ser ecuatoriano, ¿no? Y no me va a entender. Uy, el tema es muy largo, Richbel. Mira, son las 10:40. ¿Tú crees que haré, porque me falta mucho, ¿tú crees que amerita una segunda parte o continúo, pero tengo que ir volando? No sé, ¿tú qué opinas? Porque el tema es extenso todavía para mí. Sí, bueno, la verdad que sí, es extenso. Por mi parte, o sea, no tendría problema, ¿no? Si continúas ahora, pero no sé, decide tú si quieres una segunda parte o lo hacemos hoy Bueno, completo. vamos a continuar ya, pero voy a ir un poquito Sí. rápido y me tendré que saltar Vale. algunas diapositivas, ¿ok? Sí, tranquilo. Ok, vamos. Francisco, vamos a llegar hasta las 11 ya. Francisco de Miranda, el gran generalísimo, fundó las logias Lautaro. Por cierto, no eran logias masónicas, ya, eso es un mito. Este hombre que ustedes pueden ver en la siguiente diapositiva, Caracciolo Parra Pérez, fue el hombre que más ha conocido a Miranda, ¿sí? Es su biógrafo principal, tanto así que él fue quien encontró los archivos mirandistas, ¿ya? Así que no hay un hombre que sepa más de Miranda que este caballero que está aquí, ¿ya? Y este hombre, miren lo que dice: a decir verdad, no hay documento fidedigno que prueben que Miranda era masón. Por mi parte, jamás he encontrado papel alguno relacionado con el asunto. No lo digo yo, lo dice el máximo historiador mirandista, ¿sí? Aquel que encontró los documentos originales del generalísimo Francisco de Miranda, ¿ya? Así que alguien dirá, falacia de autoridad, sí, vamos.
Una persona que se dedica toda una vida a un personaje, ¿cómo le puedes llamar falacia? Estás hablando de una persona que se ha dedicado un cuerpo entero a investigar a una persona, así que nadie más que él puede saberlo, ¿no? Carmen Borges Morán. Bueno, este me la voy a saltar, ¿ya? Porque aquí, así mismo, la no iniciación masónica de Miranda, porque no hay ningún documento que lo pruebe, ¿ya? Este me lo voy a saltar, ¿ya? Este autor sí me interesa mencionarlo en la siguiente diapositiva, Eloy Enrique Reverón García. Este autor publicó un libro, El fantasma de Bolívar en la masonería venezolana, ¿sí? Que durante el siglo XIX nunca se exaltó, dice él que durante el siglo XIX nunca se exaltó a Bolívar o a Miranda como masones, ni se relacionó el proceso independentista nacional con esa organización. ¿Mm? Esto lo dice el autor Eloy Enrique Reverón. Siguiente, mi querido Richard. Siguiente, por favor, pasémonos esa. Quiero que ustedes entiendan que en el siglo XVII, siglo XVIII, inicios del siglo XIX, existían muchas logias. Logias de pensamientos, tenemos las logias literarias, logias económicas, las políticas, entre ellas vemos a los carbonarios, etcétera, las logias patrióticas, donde entran las logias Lautaro. Es decir, que la gente cuando ve logias asocia inmediatamente a la masonería, y eso es un grave error. Existían logias que no eran masónicas. Entonces, las logias Lautaro que funda Miranda no son logias masónicas, son logias políticas, donde el objetivo único y último es liberar a las colonias del Imperio Español. Ellos no están haciendo rituales, no hacen ningún tipo de... Se reúnen en tenidas, no utilizan guantes, no utilizan mandil. Si usted ve a Miranda con mandil y guantes, pues usted sabe que eso simplemente es un invento. ¿Me entienden? ¿Ok? Las logias masónicas son diferentes a las logias patrióticas. Grábense en esto. Las logias Lautaro no son logias masónicas, son logias estrictamente patrióticas, porque los próceres podían introducirse en estas logias patrióticas y fraguar los procesos independentistas. Eso no quiere decir que algún prócer haya pertenecido realmente a la masonería, por supuesto que sí, pero mientras no se tenga la documentación, simplemente es especulación. Siguiente diapositiva. Miren que del único prócer de la independencia, dice Ferrer Benimeli, del que consta con prueba, con documentación de que fue masón, es Bolívar. Y sin embargo, miren lo que dice Michel Bacaurier en su libro Bolívar, el Libertador, página 232. Dice así, que él relata que Bolívar, tras su viaje a Europa en 1803, una vez fallecida su esposa María Teresa del Toro, el 22 de enero del mismo año, ya de retorno a Venezuela vía Estados Unidos en 1806, le enseñó el diploma masónico y le refirió su visita a la logia de Cádiz, a la que acudió, miren lo que dice, por curiosidad y no por convicción. Bolívar entró en los misterios de la masonería por curiosidad, más no por convicción, según Michel Bacaurier, que lo conoció al Libertador. Esto explica por qué en el año de 1828 Bolívar expulsa la masonería, y esto les duele a los masones hasta lo más profundo del corazón. Bolívar expulsa la masonería de todos los territorios de la llamada República de Colombia o mal llamada Gran Colombia. Bueno, no mal llamada, en realidad se inventó ese término para diferenciarla de la República Colombiana actual. Entonces, ¿por qué? Porque lo querían matar. Él estaba durmiendo y entonces su amante, la quiteña Manuelita Sáenz, se da cuenta que lo quieren matar y lo llama, le da aviso. Él se levanta y logra escapar por una ventana. Entonces, es por eso que a Manuelita Sáenz le llaman la libertadora del Libertador. Al día siguiente, Bolívar, como máxima autoridad de la República de la Gran Colombia, lo primero que hace es eliminar todas las sociedades secretas, incluida la masonería. Él no tiene ninguna afinidad por la masonería. Por ese motivo la cierra. Porque su iniciación fue por curiosidad, no por convicción. Miren lo que dice el autor William Dexlow en su obra 10.000 masones famosos. Dice que la iniciación masónica de Bolívar se dio en Cádiz y que recibió los grados del rito escocés antiguo y aceptado, siendo elevado a la jefatura de caballero templario en Francia en 1807, y añade que durante su misión diplomática en Londres en 1810 llevó una vida activa masónica en ese país, fundando después la Logia Protectora de las Virtudes número 1 en Venezuela y la Libertad número 2 en Perú, de la que había sido su venerable maestro. Sin embargo,
Nada de esto ha sido probado. Nada de esto. ¿Sí? Déjenme ver aquí, es que no puse una diapositiva donde Ferrer Benimeli explica toda esta parte, donde dice que no hay documentación que Bolívar haya fundado la protectora de las virtudes número 1 en Venezuela ni la libertad número 2 en el Perú. Y según Ferrer Benimeli, en realidad Bolívar se inicia en una logia parisina, en París, en Francia, más no, como dice aquí, en Cadia. Es decir, que de Bolívar sabemos que fue masón, tenemos documentación, pero no hay certeza en cuál de las logias masónicas. Y esto ha de ser porque la documentación es ambigua. Pero de que perteneció, perteneció. Bien, el siguiente diapositiva, el masón Pedro Barbosa de la Torre, en su obra Simón Bolívar y la francmasonería, menciona a estas pseudologias mirandistas, que eran volantes o itinerantes, a imitación de las logias militantes bonapartistas. Es decir, que no eran logias masónicas, eran logias militares, al estilo bonapartistas y mirandistas. Recuerden ustedes que los objetivos principales de Miranda y de Bolívar eran sencillamente la guerra y libertar sus naciones, nada más. No tenían un pensamiento ritualístico, esotérico, masónico. Wow, la siguiente diapositiva es muy extensa. No me voy a extender en ello, ¿sí? Ustedes la van a poder leer detenidamente, ¿ya? Pero sigue la línea continua de lo que yo les digo. En la siguiente diapositiva, Bartolomé Mitre, en su libro Historia de Belgrano, que por cierto se le asocia a Belgrano como miembro de la masonería y de la independencia argentina, en el capítulo 24, tomo 2, dice lo siguiente. Estos dos hombres, es decir, Alvear y San Martín, fueron los primeros que indujeron en Buenos Aires las sociedades secretas aplicadas ¿a qué? A la política, chicos. A la política, no a la masonería. El general San Martín, ¿es cierto que fue masón? Bien, miren. Hay una carta del 26 de noviembre de 1812 escrita a Juan Martín de Pueyrredón, en la que aclara no ser responsable de un acto contra su hermano, luego de que la revolución del 8 de octubre destituyera el primer triunvirato. Entonces, en este escrito, ambos usan los 3 puntos masónicos. Cuando ustedes ven a un masón, esto ustedes lo pueden ver, cuando ellos firman, ponen 3 puntos en forma de triángulo. Eso simboliza o la Trinidad, o grado maestro, o sencillamente es masón. Bien, cuando el general San Martín firmaba un documento, solía poner esos 3 puntos. Esto ha dado pie para creer que San Martín era masón. Y sin embargo, en la siguiente diapositiva, ahí ustedes pueden ver la imagen, ¿no? Los 3 puntos en la flecha de la firma del general San Martín en una logia peruana. Sin embargo, hay que decir que no se ha encontrado hasta el día de hoy ninguna documentación masónica de San Martín. Ninguna. Aunque supuestamente exista en la siguiente diapositiva el mandil masónico de él. Y además se dice que fue iniciado masón en la logia Integridad de Cádiz de 1808 con 30 años de edad. ¿Ya? Y que poco después se afilia a la logia Caballeros Racionales número 3, donde recibe el grado de maestro masón. ¿Ya? Por cierto, un dato importante es que cuando San Martín estuvo acá en Guayaquil, que fue la única vez que se entrevistó con Bolívar, Bolívar lo invitó a una fiesta en la casa de Manuel se me escapa el nombre del hombre más adinerado de Guayaquil, Luzárraga, de Manuel de Luzárraga, una casa que todavía queda ahorita en la calle Panamá y 9 de octubre, avenida 9 de octubre. En esa fiesta se reunieron, hicieron un agasajo, Bolívar se puso una corona como rey, y en ese corto tiempo que estuvo San Martín, que no pasó más allá de un día o 2 días, aquí en el puerto principal, dejó embarazada una chica y tuvo un hijo. Ese hijo fue un notario militar llamado Agustín San Martín, que dicen que de pequeño él lo entregó a una logia masónica, ¿sí? Lo entregó a una logia masónica para que lo criaran, porque se lo quitó a la madre, porque esto no era un matrimonio, sino que fue simplemente una noche de locura, por así decirlo, ¿eh? Ese dato lo tenemos acá en Guayaquil, porque la gente sabe que aquí en Guayaquil existió un hijo y por en consecuencia descendencia de San Martín aquí en Guayaquil. Eso está documentado, no está inventado, está documentado por los historiadores guayaquileños, con documentación. Bien, eso es un plus que creo que a algunos les va a interesar. Sigamos con la siguiente diapositiva. Miren ustedes, chicos, esto es interesante, miren. Los autores Brady, Obeid y Rafael tuvieron ocasión de hacer un libro, La relación entre la Iglesia y el Estado a la luz de la cosmovisión cristiana e ilustrada. Entonces, ¿qué pasa?
que dicen ellos que tuvieron una invitación por parte del Vaticano. Se reunieron en el Vaticano en un congreso internacional en Roma, convocado por la Comisión Vaticana, con la ponencia San Martín y Bolívar, su política religiosa, con la que demostraron acabadamente que el general argentino jamás fue masón. Con mayores probanzas lo reiteramos en el 2014 con la obra San Martín, Cuestiones Diputadas. Y miren lo que dice abajo en letras pequeñas. Dice, todavía recordamos que al final de la conferencia en el Vaticano, en el salón del Papa Paulo VI del Vaticano, repleto de público selecto, una gran cantidad de obispos católicos, por supuesto, que estaban sentados en primera fila, subieron al escenario para felicitarnos efusivamente, en tanto que el cardenal Gianfranco Ravasi, probablemente masón, probablemente, y eso lo especulo yo, no lo dicen los autores, presidía el acto junto a nosotros en el estrado, ni nos saludó ni nos dijo una sola palabra. A lo mejor no le gustó. El siguiente autor, el doctor Jorge Gabriel Olarte, del Instituto Nacional San Martiniano. Miren, chicos, la importancia del Instituto Nacional de San Martín de Argentina, ¿sí? En su libro, y por cierto, él es académico numerario de la institución sanmartiniana, titulado El general José de San Martín, dice que no fue masón, ¿sí? Lo dice lo dice un representante académico de la Academia Nacional de Historia del Instituto Nacional San Martiniano. Bueno, masonería ecuatoriana me la voy a saltar, chicos. Me la voy a saltar porque, repito, porque si esta conferencia, si yo la diera en un público ecuatoriano, tengo para derrumbar mitos ecuatorianos que no digamos, pero no me voy a extender, ¿sí? Aquí yo tengo cómo demostrar que próceres ecuatorianos, como Eugenio Espejo, como Olmedo, no fueron masones y ya he tenido problemas acá por eso. Ese es el prócer que yo más venero, José Joaquín de Olmedo, prócer, autor del Canto a Junín. Y miren esto, eso sí me gustaría enseñarles una cosa. Un poquito más adelante, mi querido amigo, en la siguiente diapositiva, miren esto, mira esto, Richbel, y a los ecuatorianos que me están escuchando. El excelentísimo sacerdote jesuita, padre Aurelio Espinosa Polit, uno de los más grandes autores de Olmedo, biógrafos de Olmedo, dice así, dice que Olmedo no fue masón, sino por el contrario, fue un muy buen católico y murió con fidelidad a la iglesia. Los masones tienen logias masónicas con el nombre de Olmedo. En las logias masónicas hay cuadros de Olmedo enormes. ¿Se entiende? Cómo los mitos circulan. No existe una sola documentación que demuestre la iniciación masónica de Olmedo. Ninguna. Este hombre era católico a más no poder. Conclusión. Afirmar que Olmedo fuera masón es expresar un pseudo acontecimiento histórico porque carecemos de fuentes legítimas que verdaderamente certifiquen la permanencia de Olmedo en la masonería. Y miren, chicos, lo siguiente que les voy a decir. Aquí cito al padre Aurelio Espinosa Poli. Avancemos un poquito más, mi querido Richard. Quiero enseñarles esta imagen que está acá. Sigue un poquito más. Por favor. Otra más. Ahí estoy con mi esposa. Yo regalé ese cuadro. Retrocede una más. Yo estoy con mi esposa y mi primera hija cuando era más pequeña. Yo regalé el cuadro de Olmedo al Centro Cultural Guayaquil que yo pertenezco y expuse sobre Olmedo este tema. En la siguiente diapositiva, observen, pacatatán. Esto es un pacatazo, chicos. Este documento lo tuve en mis manos. Es original. Reposa en la Biblioteca Municipal de Guayaquil y no está acceso al público. Lo tuve yo en calidad de amigo, historiador, y en el que aquel entonces era director de la Biblioteca Municipal, el arquitecto Melvin Hoyo Galarza, uno de los grandes historiadores de Guayaquil, que todavía vive, mi gran amigo. Y él me dio ocasión de yo poder leer ese texto. Ese texto de Olmedo, que se lo declara masón, se consagró a la Santísima Virgen de Guadalupe cuando estuvo camino a Guayaquil, porque él salió en 1816 perseguido por el rey Fernando VII de Cádiz, de España, para venirse a Guayaquil, pero primero pasó por México. Y se consagra a la Santísima Virgen María, da dinero porque tiene que dar una cuota. Y este documento nos demuestra que él era extremadamente religioso católico, lo cual era incongruente si hubiera sido un extremadamente masón. No había posibilidad para las dos cosas, para este hombre dotado de muchas actividades. Este hombre era católico y acá está en la siguiente diapositiva transcrito lo que ustedes pueden ver, un fragmento nomás, ¿no? Por el real acuerdo de la consagración de la Santísima Virgen Guadalupe de México, elegida en el convento de los reverendos padres Agustinos de San Felipe, el real de esta corte, bueno, está la caligrafía está respetada en su texto original, por eso ustedes van a ver esa caligrafía.
Y ahí está firmado. 21 de noviembre de 1814, Madrid. ¿Ya? Entonces, este prócer, que los masones se jactan de ser masones, fue consagrado a la Santísima Virgen de Guadalupe. Documento, repito, que lo tuve en mis manos. Siguiente diapositiva, pueden ver el documento con la firma del tesorero. Español. Este hombre en un principio era hispanista, muy hispanista. Luego se hizo república, pero no dejó de ser católico. Miren ustedes en la siguiente diapositiva, y con esto termino la parte ecuatoriana, ya vamos a terminar también todo el tema. Monseñor Francisco Javier de Garaycoa y Yaguno fue el primer obispo de Guayaquil. Por cierto, este hombre fue un hombre que estuvo a favor de la independencia. Y además, miren lo que dice de Olmedo, del supuesto masón. Es efectivo que recibió los últimos sacramentos, si este hombre estaba al tanto de los masones, y que se expresó en la numerosa concurrencia del viático de un modo edificante. Llevó con una paciencia ejemplar los agudos y continuos dolores de su enfermedad y aceptó el cáliz de la muerte con igual resignación y conformidad. Quiera Dios recompensarle y haber aceptado como espero su religiosa reconciliación. Esta esperanza cristiana mitiga nuestros sentimientos. A ver, chicos, ya terminamos. Primeras condenas contra la masonería. Las primeras condenas contra la masonería no fueron por parte de la Iglesia Católica, fueron por las protestantes. No sé si lo sepan. Entonces, los primeros en prohibir fueron los consejos supremos protestantes de Berna y de Ginebra, que en 1736 empezaron a prohibir las logias masónicas. Asimismo, también los prohibieron los magistrados de Ámsterdam y de La Haya en los Estados Generales de Holanda en 1735, 2 años antes del Berna y de Ginebra. Es decir, que los primeros en prohibir la masonería fueron los protestantes, no nosotros los católicos. Nosotros los católicos fuimos los más contundentes, que es diferente. ¿Por qué se prohibió la masonería? Primero por el juramento que hacen, juramento de muerte. Para ellos es simbólico, pero la iglesia lo tomó como literal. Es por eso que hoy en día en algunos países los juristas, los abogados no pueden hacer este juramento. Ni tampoco las personas que pertenezcan a cargos militares o policíacos, etc. La primera encíclica papal en contra de la masonería fue dada por el Papa Clemente XII el 28 de abril de 1738 con la bula In Eminentia Apostolarum Specula. Chicos, ustedes que saben matemáticas, no me tienen que responder. ¿Cuántos años duró para que desde la fundación de la masonería especulativa, 1717, a la primera encíclica papal, 1738, la masonería especulativa, ritualista, simbólica, esotérica, no estuvo en contra de la iglesia? Así que cuando nace la masonería especulativa, la iglesia nunca le hizo problemas, nunca. ¿Por qué empiezan los problemas? Cuando empiezan las independencias, la iglesia y la corona es un solo brazo armado. Y estos hombres y masones que normalmente eran independentistas, si estás en contra del órgano regular, burocrático, monárquico, estás en contra de la iglesia y empiezan a ver los problemas. Es decir, que el problema entre la masonería y la iglesia es de carácter político, no religioso. Lo único que se da religioso es el dogma o la creencia de que en la masonería el gran arquitecto del universo puede ser cualquier dios. Y en ese sentido, si tú perteneces a la masonería, te pueden hacer confundir y perder tu fe cristiana. Y terminarás adorando a otro dios que no sea el dios cristiano. Más o menos se resume de esa manera, ¿ya? Pero quiero que se entiendan los inicios de las prohibiciones. El Papa no menciona satanismo, brujería, adoración a demonios, a Baphomet, no menciona sacrificio de niños, blasfemias, herejías, nada de esas cosas. Lo que menciona en este caso, ¿ya? Lo que menciona el Papa en sí es las reuniones clandestinas que tienen donde se pueden fraguar movimientos independentistas, republicanos. Eso es lo que habla el Papa en la encíclica, cuando ustedes la lean minuciosamente, que está gratuita, y ustedes solamente pongan en Google bula in clemente specula speculam y ustedes la van a leer ahí, clarito, ¿sí? Bueno, yo la puse aquí en la siguiente diapositiva, le hice captura de pantalla a la encíclica, es corta por si acaso, ustedes la van a poder leer. Seguimos por favor. Ahí vamos a ver los siguientes papas que promulgaron las encíclicas contra la masonería: el Benedicto XIV, Pío VII, León XII, etcétera, etcétera, ¿no? Pero este papa que sigue, el Papa Pío IX, fue uno de los más contundentes, ¿ya? Aquí me gustaría explayarme en un asunto que tiene que ver con el presidente García Moreno, pero no me voy a extender, ya, eso no me voy a extender. Este fue el papa que más encíclicas papales ha escrito contra la masonería, el Papa León XIII, que fue víctima del bulo de Leo Taxil,
¿Qué dice el Código de Derecho Canónico de 1917? Bueno, se prohíben las logias masónicas. Así de sencillo. Seguimos, mi querido Richard. La Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe sigue prohibiendo la masonería. Seguimos. El Código de Derecho Canónico de 1983 prohíbe la masonería, la sigue prohibiendo. La Congregación para la Doctrina de la Fe de 1983, sí. Seguimos, por favor. O sea, ¿qué es lo que yo quiero que ustedes vean en estos textos que estoy poniendo? Que la Iglesia, hasta el día de hoy, sigue en el Richard, ha prohibido la masonería. Es decir, la excomunión contra la masonería no ha sido levantada. No ha sido levantada. Han intentado levantarla. Sigue la siguiente diapositiva, Richard. Por ejemplo, el cardenal Francesco Coco Palmeiro, que fue arzobispo de Milán, y junto al arzobispo de Milán, perdón, Mario Delpini, propusieron una reconciliación entre la masonería y la Iglesia. Y la Iglesia fue tajante. No, no. También lo hizo Monseñor Julito Cortés, obispo de Filipinas, en la siguiente diapositiva, y la Iglesia fue nuevamente taxativa al decir no hay reconciliación entre la masonería y la Iglesia. Y para los que creen que el Papa Francisco es jesuita, masón, hijo del diablo, lo que sea que le quieran decir, pues resulta que el Papa Francisco, su santidad, en respuesta al Dicasterio para la Doctrina de la Fe el 13 de noviembre de 2023, firmó un decreto por el prefecto Víctor Manuel Fernández con la aprobación del Papa Francisco, donde se reitera la enseñanza de la Iglesia en mostrar la incompatibilidad entre ser católico y formar parte de cualquier logia masónica, para los que crean que el Papa fue masón y todas esas tonterías que surgen en redes sociales. Bueno, bien, muchísimas gracias, Richbert. Si es que hay preguntas, yo les ruego que sea muy directa, concreta y solo dos, porque ya mi esposa me está haciendo mala cara. Tengo que madrugar, mañana tengo que irme al hospital. Lamentablemente, por cuestión de tiempo, no puedo dar más prioridad. Lo lamento mucho. En todo caso, pues podemos hacer en algún momento, ¿qué te parece, Richbel, un programa solo para responder preguntas sobre este tema que me parece interesante? Eso te iba a proponer, justamente eso te iba a proponer, hermano. De verdad agradecido, ¿no? Sé que obviamente tienes el tiempo allí también, pero gracias por toda esa exposición, toda esa clase. Yo creo que ha quedado muy claro. De hecho, varias preguntas que tenía acá las respondiste a medida que ibas dando la clase, ¿no? Hay otras preguntas un poco más complicadas, pero eso sí podríamos hacerlo en otro programa, ¿no? Hagamos como una mesa redonda allí y se pueden hacer las preguntas, los que deseen, ¿no? Las preguntas que tengan sobre la masonería. Y bueno, hermano, no te quito más tiempo, de verdad, muchas gracias por acompañarnos, gracias por aceptar, pues, dar esta clase. Y bueno, quiero recordar a los hermanos que cada martes voy a tener un invitado especial dando una clase, ¿no? Tal cual como lo hiciste tú hoy, hermano Víctor. Puede ser que más adelante te volvamos a tener, ¿no? En otra clase sobre demonología, ¿sí? Pero por ahora, bueno, yo quedé satisfecho, la verdad, siempre es un gusto escucharte y seguir aprendiendo. Y ciertamente somos de la escuela de Ferrer Benimeli, porque de verdad yo quedé encantado y tengo ya varios de sus libros, ¿no? Porque me gusta la historia igual que a ti y es bueno aprender cada vez, ¿no? Bueno, yo te agradezco, Richbel, por tu amable invitación, por la paciencia que me has tenido en ayudarme también con las diapositivas. Sé que es un poco molesto. No. Agradezco a todos los que me han escuchado. Les pido disculpas por no poder responder preguntas en este momento. Quiero que me entiendan. Tengo una bebé de 2 añitos y una bebé de 5 que ya están durmiendo, pero mi estudio está aquí y el cuarto de mis niñas nos separa solo una pared. Por eso tengo que hablar despacio. Sí. Pues no quiero despertarlas, lógicamente. Y tengo que mañana trabajar en el consultorio. Luego tengo que irme. Miren, yo mañana trabajo a las 6 de la mañana, tengo que dejar a mi hija en la escuela. De ahí me paso a mi consultorio. Del consultorio me paso al hospital y me quedo en el hospital hasta el día siguiente, 8 de la mañana. ¿Se entiende la idea? O sea que yo mañana tengo un trabajo de aproximadamente más de 24 horas seguidos sin descansar. Es muy pesado. Hasta ahora ya debería estar durmiendo. Entonces mi esposa hasta que me dice, sí, ya anda a descansar porque ya mañana te espera un día extremadamente complicado. Les pido disculpas por no poder contestar las preguntas a los hermanos que han querido preguntarme, pero yo les prometo que vamos a hacer un programa donde vamos a responder exclusivamente preguntas sobre este tema, ¿sí? Porque yo sé que han quedado preguntas al aire, quizás algunas inconformidades, quizás alguien me quiera refutar, si es con todo respeto, encantado. El diálogo siempre es muy bonito, donde aprendemos, encantado de hacerlo. Entonces eso, me despido dándoles muchísimas gracias y que Dios me los bendiga a todos, que nuestro Señor Jesucristo y nuestra Madre Santísima nos proteja siempre, y reitero nuevamente para los que vinieron después de la charla, no soy masón, soy ultracatólico, enseño sobre mi iglesia católica, pero aquí he venido a enseñar desde el punto de vista histórico. ¿Está claro? Eso, mi querido Richard. No, bueno, muchas gracias, hermano, y bueno, ya no te quito más tiempo, ¿no?
Entonces, bueno, será hasta la próxima, hermano. De verdad, muy agradecido. O sea, aprendimos bastante. Bueno, yo siempre aprendo de ti. Entonces, bueno, a tu esposa le pido disculpas allí porque, bueno, te tuvimos más tiempo, pero sabes cómo es, ¿no? Entonces, bueno, te mando un abrazo hasta Ecuador, hermano. Gracias, mi querido hermano. Gracias a todos. Dios me los bendiga. Amén. Apologética, llámale como tú quieras. Vengo en defensa de tantas tiraderas. En contra de la iglesia, en contra de mis hermanos, en contra de la Virgen y en contra de los santos. Somos la iglesia del primado de Pedro, con sus concilios y todo lo correcto. Somos la iglesia de los sacramentos, pues Jesucristo es nuestro fundamento. Somos la iglesia que reza el rosario. Somos la iglesia de los intermediarios. Somos la iglesia de la misericordia. Ecumenista y yo evité la discordia. He decidido ya no quedarme callado, dar testimonio como un buen bautizado. No soy cristiano la que vive encasillado, por medio de su sangre ahora soy sellado. No soy católico por emoción, soy católico por convicción, papá. Ser católico, hermanos, tiene que ser una decisión, tiene que ser por convicción, porque yo me he encontrado con Cristo, porque he experimentado a Cristo en mi vida, porque Cristo ha transformado mi vida, he decidido optar por Él. Que la gente sepa por qué es católico. No basta ser católico. A mí me bautizaron. Yo nací en una familia católica. Muy bien, muy bien, muy bien. Pero no basta que tú seas católico por ósmosis, por ambiente y por clima. No, no. Tienes que ser católico por convicción. Por convicción. Yo tengo que saber por qué soy católico. Porque si no, si mi catolicismo no tiene raíces, al menor vendaval, pues se lo llevan. Como pasa con tantos desgraciados que han sido engañados por los testigos de Jehová, o por los mormones, o por los adventistas, o por los cuáqueros, qué sé yo. ¿Por qué se los llevan? Si eran católicos, ¿por qué se los llevan? Porque su catolicismo no tiene raíces. No tiene raíces. Y al menor soplido se lo llevan de calle. Pero cuando uno sabe por qué es católico, cuando uno tiene una fe con raíces agarrada al suelo, ya pueden soplar vientos. A mí la fe no me la quita nadie.